el Tropiconce de TVU. Para Concepción, hoy día, como les comentaba, tenemos un miércoles con 14 grados, con obviamente el día nublado y lluvia, chubascos, así que a prepararse, salir abrigaditos y con algo que les permita, ¿cierto?, no mojarse del todo. Mañana jueves, una temperatura de 13 grados con presencia de sol y también nubes. Vamos a revisar qué está pasando con Los Ángeles. En Los Ángeles tenemos una temperatura un poco menor de 11 grados, también presencia de chubascos y nubes. Para el día jueves se prevé un poquito más de temperatura, 14 grados con presencia de nubes y también chubascos, y el viernes también baja un poco la temperatura con 13 grados y presencia de chubascos, así que a prepararse Los Ángeles. Y en el caso de Lebu, tenemos hoy día miércoles 14 grados con chubascos y nubes. Para mañana jueves 13 grados, presencia de sol y nubes. Y el día viernes 12 grados también. Lebu va a tener, ¿cierto?, un fin de semana nublado y con lluvia. Así que yo creo que ya el veranito ya se nos fue hace rato, así que a prepararse con todo lo necesario para que no vayamos a resfriarnos. Y como les comentaba, se hace súper necesario seguir analizando todo lo que ocurrió en este fin de semana pasado histórico, donde todos, o la mayoría, bueno, no sé si la mayoría, pero muchos votamos, ¿verdad?, para cambiar el futuro de este país. Y uno de los protagonistas fueron los constituyentes, que van a ser los encargados de poder hacer una nueva constitución que vaya amoldada, ¿cierto?, a lo que realmente necesita nuestro país. Así que hoy día se nos hace súper bueno y positivo el poder tener a dos mujeres constituyentes que nos van a representar, creo yo, de la mejor manera para este cierto proceso, yo creo tan difícil, pero a la vez tan positivo para los que vayan a conformarlo. Así que quiero saludar hoy día a Rosana Vidal, constituyente, cierto, abogada y docente, también enfermera. ¿Cómo estás, Rosana? Qué rico que puedas estar conectada con nosotros hoy día para poder analizar todo en profundidad acerca de este nuevo desafío que te toca cumplir. Hola, muy buenas tardes. Agradezco enormemente la invitación. Yo creo que siempre es bueno estar en contacto con la comunidad. Ese es el gran desafío que se nos viene, ¿no? No haber obtenido esta posibilidad de representación y después olvidarnos quién fueron quienes nos permitieron aquello. Así que, en realidad, frente a tu pregunta de cómo estoy, bueno, estoy primero muy agradecida por el respaldo, muy emocionada además, pero por sobre todo con un profundo sentido de responsabilidad para lo que viene. Así que esas son como mis sensaciones y sentimientos que puedo compartir con ustedes en este minuto. Me encanta que puedas ser así y que puedas estar hoy día compartiendo todo este sentimiento tan poderoso y tan importante que hoy día te acompaña. Así que vamos a estar en profundidad conversando. Y también Tami Pustnik, que también es parte de estas mujeres que van a estar construyendo la historia de nuestro país, abogada especializada en derechos humanos y género. ¿Cómo estás, Tami? Qué buenísimo que puedas estar conectado hoy día con nosotros. Hola Constanza, un gusto, gracias por el espacio. Acá me sumo un poco a lo que decía Rosana, estoy emocionada, estoy contenta, estoy agradecida, también con un sentimiento profundo de responsabilidad de lo que esto significa, pero también quiero agregar que estoy bastante agobiada. Creo que es importante nosotros como seres humanos, ¿cierto?, comunes y corrientes. ¿Por qué te embarga este agobio? Cuéntame. El agobio ha sido, yo creo que claramente el boom ha estado desde el domingo en la noche, lunes y hoy día de medios de comunicación, claramente por muchos lados preguntándonos, queriendo saber nuestras posturas, entrevistándonos, y que yo creo que claramente es súper válido, porque en el fondo la gente quiere saber exactamente quiénes son las personas finalmente que van a escribir esta tan tremenda oportunidad de la nueva Constitución. Queremos conocerlas, queremos saber lo que sienten, lo que piensan y lo que opinan frente a esto que les va a tocar vivir, que yo creo que es tan importante y tan trascendente para el futuro. Así que esperamos que de verdad tengas toda la fuerza para tenernos aquí como medio de comunicación, y todos los medios de comunicación claramente queremos saber de ustedes, así que gracias por esta oportunidad. Sería bueno también, partir con Rosana. A mí me gustaría desde el principio conversar con ustedes y saber primeramente cómo es que deciden comenzar con este camino a la candidatura constituyente, Rosana. ¿Cómo es que nace estas ganas de poder comenzar, ¿cierto?, todo este proceso de candidatura? Mira, yo creo que la verdad es que yo creo que en la vida uno tiene que ser consecuente, y dentro de esa consecuencia está el hecho de que tú no puedes hacer un discurso y cuando llega el momento de dar cuenta de que realmente estás disponible,
sencillamente te retira. Yo llevo 31 años de vida profesional. Yo, como tú bien dijiste, bueno, soy enfermera, sigo siendo enfermera, eso va en mi sangre, en mi esencia. Fui 17 años enfermera clínica, y luego de aquello, porque fui primero enfermera, decidí ser abogada, porque siento que es importante formarse para lograr transmitir y empoderar a la comunidad, ¿cierto?, de aquellos derechos que tanto a veces se pasan a llevar o que por desconocimiento no se ejercen de manera adecuada. Cuando hice este cambio, ¿no?, este cambio de switch, un poquito desde la enfermería profesional a estudiar Derecho, me involucré en el ámbito de la docencia. Y ahí, bueno, en la docencia, que es realmente una de mis pasiones más profundas, todos los días en las clases tratando de transmitir a mis queridos estudiantes el valor de impactar las vidas, la necesidad que tenemos y la certeza que debe tener cada uno cuando se levanta, que somos capaces de impactar al mundo. Eso, que siempre, y lo digo porque siempre me gusta mucho recordar aquello, ese estudiante poco crédulo que salía al final del aula y decía, ay, la profe tan idealista, esta profe. Bueno, cuando viene el proceso constituyente, los estudiantes un poco dicen, bueno, profe, ¿y usted que tanto dice que hay que impactar? Este es el minuto. Un minuto que nunca pensamos que íbamos a tener. ¿Ellos también te motivaron entonces de cierta manera a tomar la decisión? Ellos son una de mis grandes motivaciones. Yo estoy convencida de que la educación es el arma más poderosa que permite impactar y cambiar las vidas, y que por sobre todo, si tú logras una educación que sea de calidad, en todo el sentido de la palabra, a la cual tengas acceso sin que se transforme, tal cual está ahora, tanto salud como educación, en bienes de mercado, que finalmente vas a recibirla de mayor o menor calidad dependiendo de tu poder adquisitivo. Bueno, eso para mí es importante. Es importante decir que tenemos que rescatar aquellos derechos que son fundamentales, y ellos sin duda son y serán siempre una de mis grandes motivaciones, que duda cabe de aquello. Qué maravilla. Le aprovechamos de mandar un saludo a todos tus alumnos entonces, que fueron un pilar fundamental para esta tan importante decisión que tomaste. Mira, y no tengo duda, y te lo digo con absoluta certeza, no tengo duda que ellos fueron los que lograron la posibilidad de representación que yo tengo hoy. De eso casi estoy 100% segura, porque lo vi ahí, porque sentí un apoyo constante y permanente. Y bueno, y también decir que hay otra cosa que tal vez tiene el mismo peso relativo respecto del por qué estoy acá. Mira, yo trabajo con personas en situación de calle, dirijo una ONG que trabaja con ese grupo vulnerable tan invisibilizado, y tengo certeza que no existe otra posibilidad de que otra persona pudiera llevar esta realidad hasta ese momento mágico, ¿cierto?, cuando vamos a tener que empezar a escribir el más bello trazo que nos queda y que nos va a acompañar los próximos 50 años o más. ¿Y quién visibiliza a un grupo que nunca se ha visibilizado tanto, incluso tanto que en tiempos de pandemia pusimos un eslogan del quédate en casa y no tenían ellos casa donde quedarse? Entonces, yo tengo muchos desafíos acá y estoy realmente, como te digo, emocionada, pero con un gran compromiso sobre todo. Eso es lo que puedo señalarte. Qué bonitas palabras, de verdad, Rosana. Y en tu caso, Tami, también sería bueno que nos comentes qué fue ese motor que te llevó a esta cierta importante decisión de postularte a constituyente. Sí. Mira, yo siempre lo reiteré bastante durante la campaña, que para mí esto no fue que un día me levanté, ¿cierto?, y dije, ya, Tami, vamos a la constituyente, sino que esto viene de un trabajo realizado principalmente desde la sociedad civil. Yo soy abogada especializada en derechos humanos y género, y he dedicado mi vida a defender los derechos de aquellas personas que históricamente se han visto vulneradas, particularmente mujeres, niñas y personas de las disidencias sexuales. Entonces, para mí, ser parte del proceso constituyente era ser coherente con este trabajo, con esta trayectoria teórica, pero particularmente práctica, que llevaba ya realizando de acá, ¿cierto?, en la región del Biobío. Soy presidenta y cofundadora de una corporación que se llama Descentralizadas, que nace acá en la región del Biobío, y trabajamos fuertemente por la autonomía económica de las mujeres. Soy abogada pro bono para Fundación Iguales, que defiende los derechos de la comunidad LGBTIQ+, soy profe universitaria, así que también me hace mucho sentido lo que decía Rosana. Yo sentí mucho cariño y apoyo por mis alumnas, alumnos y ex alumnas y alumnos también. Y entonces, en base a todo este trabajo que he realizado, en el fondo nosotros en la corporación tenemos una frase que me gusta mucho acuñar, que es: no nos quisimos quedar mirando desde la vereda del frente, sino que aportar, ¿cierto?, intentar aportar con nuestro conocimiento teórico y práctico en lo que es la escritura de este nuevo pacto social. Sí, me parece muy bien lo que estás diciendo, Rosana.
También me gustaría ahondar en los sectores vulnerables. Como enfermera y como abogada, claramente has tenido mayor visibilidad de todos los problemas que hay en este país. Eso tú me comentabas que también fue uno de los puntos y puntos fundamentales a la hora de querer ser una persona activa que tenga que ver con este cambio. Sí, sin duda, sin duda. Mira, yo creo que en realidad, bueno, tuvimos aquí un hito histórico que yo creo que no solamente es el tener la posibilidad de escribir la nueva Constitución, sino que de escribirla tal vez habiendo levantado la alfombra y viendo todo lo que está debajo de esa alfombra que se ha escondido por años. Claro. Si tú lo ves, fíjate tú que, y para mí es algo absolutamente incomprensible aún, como país, más allá y no estoy hablando acá de temas que ni de gobierno, como Estado en el fondo, sabiendo que estábamos en medio de una pandemia, no hemos tenido todavía la capacidad de comprender que cuando las personas no tienen un techo donde albergarse, debiésemos tomar todas las medidas para hacerlo y hacerlo bien. Fíjate tú que, bueno, yo también soy abogada y en los primeros, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, donde las cuarentenas fueron mucho más restrictivas y todo aquello, era muy llamativo para mí porque, bueno, yo coordino y dirijo el Centro de Acogida Territorial que está emplazado ahí en el centro de Concepción, en Angol 332. Y ahí en ese centro de acogida van las personas que no tienen dónde pasar la noche y que viven al alero de cualquier espacio de habitabilidad en la calle y van ahí a minimizar sus riesgos en calle. Van a lavar su ropa, van a preparar sus alimentos, van a darse un baño, etc. Bueno, cuando estuvimos en plena pandemia con cuarentena total, ellos, nuestros participantes, debían desplazarse hasta el centro de acogida porque tenían que seguir la vida, ¿no? ¿Y qué pasaba entonces? Se encontraban con carabineros, generalmente carabineros, y eran detenidos. Muchos de ellos fueron multados y ahí estuvimos, digamos, haciendo un trabajo que finalmente se comprendió. Yo ya un poquito me agoté, generamos un carnet de desplazamiento para que cuando los detuvieran, ellos dieran cuenta de que son personas que viven en calle y que tristemente país no tenemos dónde vivir. Tienen que dejarnos transitar para poder sobrevivir de mejor manera durante esta pandemia. Entonces yo creo que hay mucho que hacer y eso yo creo que poquito a poco se va comprendiendo. Mira, esta es una crítica que tenemos que hacernos todos. Yo creo que, y quiero hacer un reparo respecto de lo que tú dijiste, que yo creo que tenemos que empezar a pensarlo. Se ha dicho mucho acá, y lo que yo he escuchado con harta tristeza, para ser honesta, esto de que, bueno, son los grandes ganadores o que hay ganadores y perdedores. Aquí nadie ganó. Aquí todos los que estamos acá y que tenemos esta posibilidad, vamos representando a una comunidad que quiere ser escuchada. Si vamos con un sentimiento de ganadores y perdedores, va a ser muy difícil llegar a lo dialógico, va a ser muy difícil llegar a lo deliberativo. A mí me apena mucho escuchar de pronto el que uno no va a conversar con este. Oye, yo a lo largo de toda mi vida he logrado por tratar de hacer que lo dialógico, la capacidad de consensuar, de deliberar, sea lo más importante, porque yo puedo tener una opinión muy distinta respecto de algo, pero cuando no escucho al otro y no entiendo que esto viene de un contexto biográfico, si yo pienso de una forma es porque viví algo específico y por lo tanto mi opinión también tiene validez. Tenemos que construir un país, pero sin triunfadores ni perdedores, un país que nos alcance para todos, y ese es el gran desafío, y creo que ese va a ser un poquito, bueno, yo soy bioeticista, me formé como bioeticista y ahí aprendí el valor de comunicarse, el valor del diálogo y el valor de comprender que la dignidad humana no solamente se rescata y se vive ni desde la vulnerabilidad, sino que es algo intrínseco a la naturaleza humana y por lo tanto el respeto para mí en el diálogo es fundamental. Yo veo que eso, yo no estoy disponible, y lo digo de entrada, para meter, ¿lo puedo decir feo? ¿Te importa si lo digo feo? Lo voy a decir feo igual porque no me sé otra forma, digamos, claro. Pero haciendo una analogía, no estoy disponible para meterme en una bolsa de gato y salir arañada, que es lo que he visto históricamente en la forma como hemos llevado política en nuestro país. Yo quiero pensar que los 155 convencionales constituyentes vamos a ser capaces de respetarnos, de escucharnos, de tolerarnos, incluso en aquellas posturas más diversas. Eso yo creo que es lo que yo puedo aportar en esto, y esa es mi esperanza, honestamente. Eso es lo más importante, creo yo, que haya un respeto, que haya por fin una unidad, ¿no? Estamos tan divididos como país, hay tanto odio, tanto resentimiento y la gente también está tan sesgada, no miran, no ven lo que está pasando realmente a nuestro alrededor y yo creo que es un poco también la responsabilidad de ustedes como constituyentes, ser capaces de construir una nueva realidad para todos los que están a nuestro alrededor, ¿no, Tami?
Sí, no, estoy escuchando atentamente lo que decía Rosana. Yo tuve la oportunidad de estar en varias instancias con ella y creo que efectivamente a mí me alegra y me emociona mucho y me genera también mucha esperanza, Constanza, que particularmente algunas personas que salieron electas acá del Distrito 20 tienen gran capacidad de diálogo. Yo lo pude vivir en distintos debates o conversaciones que tuvimos y creo que eso es fundamental. Como bien decía Rosana, acá no hay ganadores ni perdedores, acá en el fondo hay un desafío, hay una responsabilidad tremenda de las 155 personas que fueron electas, de escribir aquello que es mejor para Chile. Y a mí por lo menos eso es algo que particularmente me genera mucha seriedad, de que en el fondo lo que nosotros tengamos que hacer en la Convención Constituyente realmente represente el sentir de todas y todos los chilenos. Y creo que por lo tanto la participación, la información en todo este proceso es fundamental para que efectivamente las personas se sientan identificadas con el proceso constituyente y cuando después venga el plebiscito de salida, la gente diga, ok, esto es algo que efectivamente yo ya lo viví, yo me siento parte, yo siento que aporté en este proceso y que por lo tanto cuando venga el plebiscito de salida sea simplemente aprobar algo que también ellas y ellos se sintieron parte. El diálogo, generar consensos es primordial en este momento. Sí, Rosana, también yo les quería preguntar, ¿qué otros temas fundamentales podrían hoy día analizar acerca de este cambio constitucional? O sea, lo que pasa es que, para ser honesta, cuando tú lo miras y miras los programas que presentó cada candidato, bueno, yo creo que cada uno desde su expertise puede aportar muchísimo. Tenemos que hacer muchos cambios y yo creo que en mi caso particular me he visto un poquito favorecida, por decirlo de alguna manera, porque es verdad lo que dice Tania, los medios de comunicación nos ven ahora, ¿no? Y es raro, voy a hacer aquí una crítica. Ocurre que en la vida independiente, cuando vas como independiente, no te conoce nadie, ni nadie tampoco te dio el espacio para darte a conocer. Y ocurre que ahora el mundo entero quiere saber de ti. Bueno, me imagino que así serán las cosas. Yo no estoy muy acostumbrada, nunca he sido de la farándula, ¿no? Interesante crítica me parece. Porque fíjate que también uno buscaba espacio y yo finalmente tú mostrabas una foto bien graciosa y yo creo que esa fue mi fórmula, ¿no? Yo tomé mi autito, que fue mi manera, puse monitos ahí, los derechos que yo defendía y por ahí recorrí el mundo. Y esa fue como mi forma de visibilizarme, quizá junto con la vida pasada, los 30 años de vida comprometida en lo que yo hacía. Pero bueno, entonces cuando te llaman hoy y te dicen no, pero solo una cosa, diga una cosa que es lo que más importante para usted. Yo digo, bueno, le voy a mostrar mi paraguas. Para mí lo más importante es que la primera palabra que se marque en esta escritura que vamos a empezar a hacer sea la dignidad de la persona humana. ¿Por qué lo digo? Un gran paraguas, porque cuando tú pones eso como columna vertebral, alcanza todo. Ahí, debajo de eso está, por ejemplo, y lo voy a decir desde las cosas que más me importan, el derecho a una educación de calidad, el derecho a una salud no mercantilizada, el derecho a la vivienda, que no hemos dicho nada ahí en la Constitución actual. Y fíjate tú que bajo el techo, bajo el hogar, comienza la vida, comienzan nuestros sueños, comienzan nuestras proyecciones. Yo en el ámbito de la bioética soy bioeticista animal, rescato mucho y valoro mucho el derecho y el respeto a los animales como seres sintientes y a todo nuestro ecosistema. Entonces, hay tanto por hacer, pero yo creo que hay que ser prudente acá y vestirse también ese día que nos vayamos a ver las primeras veces. Cada uno se pondrá su manto de humildad, yo me pondré por supuesto el mío, porque cada uno es experto en su área. Mi gran objetivo es llevar la bioética como disciplina transversal para que se vaya tiñendo la Constitución con aquello que nos importa, con aquello que tiene que ver con hacer una Constitución donde después no pensemos que somos extraños morales dentro de un mismo país. A todos nos mueve lo mismo, lograr la felicidad. Oye, yo pensaba poner eso como uno de mis desafíos, pero era como bastante utópico para este momento. Pero sí tenemos que hacer cosas para sentirnos mejor, para estar más felices, para estar más contentos. Yo creo que eso al final del día es lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando tú preguntas eso, ahí está. Vivienda, educación, salud, pensiones dignas, buen trato al adulto mayor que lo hemos abandonado tanto, ecosistema, medio ambiente, equidad de género. Bueno, aquí ya estamos nosotros acá, las mujeres, yo creo que vamos a hacer un aporte súper relevante porque además somos distintas y yo digo para bien. Somos realmente, yo creo que esto ha sido mágico, ¿no? Vamos a hacer historia, pero vamos, que aquí ojalá que vayamos borrando nuestros nombres y vayamos más bien llevando, como te digo,
esto que los constituyentes no somos individuales, somos un colectivo que está representando el sentir de un país. Eso es de ahí la importancia entonces de la participación ciudadana hoy día, ¿no? Sin duda que sí, pues ese es el desafío. Ahora lo estamos pensando. Yo fíjate que en la mañana, y de hecho te voy a llamar después, también tenemos que hacer una conversa, porque todo el mundo dice en este minuto, lo que he escuchado yo, oye, estoy trabajando con mis equipos. Bueno, yo te voy a decir, yo no tuve la gracia de contar con una persona maravillosa, que es una colega con la que trabajo, que ella es experta en esto de las redes sociales. Ella, tienes que hacer tu Instagram, me dijo, si no mueres, no sé, no tienes forma. Pero yo no tengo un equipo. Aquí estoy, sola con mi vida, y sé que hay que hacer un equipo y toda esa historieta, entonces uno tiene que empezar a involucrarse. Todos somos un gran equipo, todos deben de ser un gran equipo. Con respeto, con mucho respeto, mira, con prudencia, con humildad, claro. Y respondiendo a todos los medios que en algún minuto, cuando yo necesité un apoyito así chiquito, me escucharon. Y así que agradezco mucho porque ustedes, en otro momento, a razón de nuestra corporación, también nos han dado espacio. Yo creo que eso es súper importante, así que muchas gracias por eso también. Tami, y en tu caso, ¿qué otros temas crees que son fundamentales a la hora de este cambio? Sí, mi eslogan de campaña, Constanza, era por una constitución descentralizada y con perspectiva de género, porque me hacía sentido que aquello que yo trabajaba, cierto, día a día, mi trayectoria, fueran las banderas de lucha para llegar a la Convención Constituyente. Y en ese sentido, entonces, que una nueva Constitución tenga la perspectiva de género transversalizada en cada uno de sus artículos, para mí es fundamental. Ya lo comentamos, vamos a ser el primer país del mundo en escribir una Constitución en paridad. Y eso no significa que todas las mujeres que llegan tengan una perspectiva de género. Muchos hombres espero que sí tengan, también incluyan la perspectiva de género también en lo que es la escritura de esta nueva Constitución. Y eso en la práctica, ¿qué significa? Establecer ciertos derechos a grupos de personas que históricamente se han visto vulneradas en el goce de algunos derechos. El derecho a una vida libre de violencia, a la igualdad salarial, derechos sexuales y reproductivos. Creo que también tenemos que avanzar a reconocer el deber del Estado del valor tanto social como económico del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, que ha sido un temazo, particularmente desde la pandemia, ¿cierto? Se ha visibilizado una realidad que ya existía, la doble o triple jornada que tenemos las mujeres dentro del hogar, el trabajo no remunerado de labores de cuidado y doméstico. También creo que es sumamente importante avanzar a un estado de democracia paritaria, es decir, que se garantice, ¿cierto?, la representación paritaria de hombres y mujeres, no solamente en cargos de elección popular, sino que también en órganos o instituciones del Estado. Y también una constitución con perspectiva de género significa que se reconozca no solamente el derecho a la identidad, sino que también se reconozca toda forma de hacer familia, para que así podamos avanzar al matrimonio igualitario, a la filiación homo-lesbo-parental, que es tan importante, donde existe hoy en día una laguna legal y que genera en la práctica la vulneración de los derechos, particularmente de niñas, niños y adolescentes que nacen o que son adoptados en estas familias de mujeres lesbianas o de padres homosexuales. Y la segunda, como te decía, bandera de lucha es la descentralización. Para mí, no solamente haciéndole honor al nombre de mi corporación, Descentralizadas, sino que efectivamente tenemos que avanzar a una descentralización en la práctica, en lo que es la nueva Constitución, y eso para mí por lo menos significa avanzar a reconocer constitucionalmente a las regiones, comunidades políticas, para que así avancemos a una descentralización no solamente política, sino que administrativa y también fiscal. La descentralización política ya la estamos viendo un poco con esta elección, ¿cierto?, del nuevo cargo de gobernador o gobernadora regional, claro. Una descentralización administrativa significa que todas las decisiones que se toman, entre comillas, a nivel central no tengan que impactar, ¿cierto?, en cada una de las regiones, sino que las decisiones administrativas se tomen en cada una de las regiones. Y una descentralización fiscal significa, en buen chileno, que si no tenemos efectivamente las lucas o el presupuesto para llevar a cabo, ¿cierto?, estas políticas públicas en cada una de las regiones, no sirve de nada poder tener un gobernador o gobernadora regional para que las pueda, pueda realizarlas en la práctica. Entonces, sí. En ese sentido, creo que esas son las dos grandes banderas de lucha. Rosana ya mencionó los derechos sociales, que claramente espero que la mayoría de las candidatas y candidatos hoy en día ya constituyentes que llegaron a la convención sea una de las principales banderas de lucha también, porque en el fondo son las demandas que se levantaron el 18 y 19 de octubre. Rosana, yo también quería preguntarles a ambas. Es una responsabilidad enorme la que ustedes adquieren a la hora, ¿cierto?, de ser convencionales constituyentes.
Y sobre eso me gustaría que me comenten de qué manera se preparan para este desafío. Mira, yo creo que uno, bueno, te voy a decir lo mismo que me preguntaban siempre que me entrevistaron en el proceso y me decían, bueno, ¿cómo va la campaña? Yo creo que aquí tú te preparas desde tu propia realidad. Yo creo que siempre digo, el mensaje es el mensajero y aquí tenemos una responsabilidad que tiene que ver con algunas cosas formales que hay que incorporar y que no las teníamos incorporadas porque es un proceso nuevo, pero de ahí allá a llevar el sentimiento, las necesidades y lo que uno quiere plasmar o quiere argumentar cuando estemos en el proceso, yo creo que eso es algo que hemos ido construyendo a lo largo de la vida. Mira, yo voy recogiendo ideas y es curioso, pero creo que el primer día, después que fueron las elecciones, me llamó la presidenta del Colegio de Enfermeras, yo soy enfermera, entonces me llama para felicitarme y me dice, y aquí estamos para darte todo el apoyo. Y yo fui muy correcta, ¿qué apoyo? Yo no necesito apoyo, yo necesito que ustedes estructuren aquello que yo debo transmitir. Aquí los apoyos no están sirviendo. Aquí lo que tenemos que hacer es, bueno, tenemos que construir aquellas demandas para poder plasmarlas bien. Y lo digo con muchísimo orgullo. Yo soy de la comuna de Chihuayante, vivo en una población acá en Chihuayante, y sabes que recibí una de las muestras máximas de compromiso cívico y participación ciudadana. Antes de la elección vino el presidente de mi junta de vecinos que me había dicho hacía mucho que él iba a trabajar porque realmente él creía, digamos, en que yo podía representar bien, y casi muero porque él llegó y estuvimos 3 horas en la casa porque él se había tomado el trabajo de construir un documento de más de 11 páginas donde estaba plasmado ahí todas y cada una de las cosas que mis vecinos querían que no olvidara. Para que no las olvide. Yo creo que ese es el trabajo. Mira qué hermoso mensaje el que te dejaron. Aquello, es muy bonito. Entonces, en mi trabajo, mis colaboradores en la corporación, felices también, y las apoyamos, nada de apoyarlo. Ahí está, yo creo, el secreto de lo que se necesita. Que la gente que está alrededor de cada uno de ustedes formen parte entonces de este nuevo cambio, de esta nueva escritura, de esta Carta Magna. Tami, me gustaría que hoy día, para concluir esta entrevista, les dé un mensaje a toda esa gente que hoy día nos está viendo, quizás un tanto desencantada socialmente, para que haya una esperanza real de lo que se viene para este nuevo Chile. Mire, yo creo que el mensaje, Constanza, es un poco bastante parecido a lo que fue durante la campaña. O sea, esto no terminó con el apruebo o el rechazo, no terminó ahora con la elección de los constituidos y las constituyentes. Esto continúa en todo lo que es la redacción de la nueva Constitución y por lo tanto el llamado importantísimo es que sigan participando, que se sigan involucrando en este proceso, porque yo soy una convencida que la única forma de darle legitimidad a este proceso y a esta tremenda oportunidad histórica de nuestra vida democrática, que es escribir una nueva Constitución, es que todas y todos nos sintamos partes. Entonces el llamado es que que se motiven, que participen, que se interesen, por lo menos mi compromiso que fue durante la campaña y que va a seguir siendo ahora como constituyentes, generar las instancias para escuchar a las personas, escuchar sus inquietudes y al mismo tiempo poder informar de todo lo que está pasando en este proceso, serlo transparente, porque al final hay que entender que la historia la estamos cambiando entre todas y todos. Nosotros de verdad nos sentimos muy bien de que hayan podido estar abriendo este programa junto a todos los que hoy día nos están viendo en esta comunidad del contenido. Rosana, muchas gracias, mucha fuerza y mucho ánimo para todo este camino que se viene. Sí, le agradecemos, yo le agradezco en lo particular muchísimo y bueno, acá es tiempo de construir ahora, acá es tiempo de dar cuenta de aquello que dijimos y que comprometimos, como bien dice Tami, así que totalmente dispone. Yo no tengo la estructura todavía, pero que la voy a armar, la armo, te juro que la armo, porque lo que más quiero es poder recoger todas aquellas inquietudes y quiero aprovechar de decirte algo que a lo mejor está un poquito fuera de esta entrevista. Sabes que una de las cosas más importantes que me movilizan es el respeto a los derechos y al bienestar animal, entendiéndolos como seres sintientes. En el centro de acogida territorial, las personas en situación de calle, en la habitualidad es que viven con sus mascotas, con sus perros generalmente, ¿no? Ha sido bastante abrumador darnos cuenta como hace un par de semanas un vecino por segunda vez lanza agua hirviendo a una de esas mascotas y llega en las peores de las condiciones. Y para que tú veas que sí hemos sido capaces de comprender que los animales son seres sintientes, agradezco enormemente a una vecina cercana
que se ocupó, gracias también a una organización animalista, de tener a Calule, este perrito, tenerlo hospitalizado, darle el bienestar que necesitaba, y antes de ayer lo llevó para que viéramos cómo estaba, y ese se volvió un regalón terrible porque ahora está en la casa de ellos y tenemos que volver a reinsertarlo. Entonces, cuando una comunidad, cuando un país no respeta y no entiende que los animales son seres que sienten dolor, vamos por un derrotero. Tenemos que hacernos mejores personas, tenemos que ser más consecuentes, tenemos que ser más humanos en todos los ámbitos. Así es que agradecer muchísimo también esa muestra de solidaridad y de humanidad que tanta falta nos hace. Así es que muy contenta. Aquí tenemos que ponernos a trabajar, estamos como respirando. Yo no lo quise decir, gracias Tami, igual de abrumada aquella, porque nunca había tenido tantos llamados y cosas varias, pero bueno, estamos tratando de responder, estamos tratando de hacerlo bien. Muchas gracias por estar conectadas a ambas con nosotros, y ahí nos vamos a ver prontamente, que tengan toda la fuerza y toda la energía necesaria para este hermoso desafío de construir un nuevo Chile. Nosotros entonces, junto a ellas, junto a nuestras primeras invitadas, lo que haremos es una breve pausa comercial para ya estar de vuelta entonces con más de esta comunidad del contenido, que a pesar de un día nublado, estamos con toda la energía para entregarles lo mejor aquí, cierto, por las pantallas de TVU. Vamos y volvemos. Cuando el campo llama, hay que escucharlo. Octavo Censo Nacional Agropecuario y Forestal. El campo cuenta contigo. Participa del Censo Agropecuario y Forestal. Tu información es indispensable para que el país cuente con mejores políticas públicas para el sector e impulse el desarrollo de sus áreas rurales. Más información en censoagropecuario.cl. Organizan INE y ODEPA. Está de regreso, lunes a sábado a las 20 horas. TVU Noticias Central. Ha nacido un nuevo lugar, donde todos pueden aprender y divertirse. Donde la imaginación no tiene límites. Donde puedes disfrutar en familia. Descubrir mágicos mundos. Conocer a nuevos amigos. Y donde todos pueden ser parte de él. Bienvenidos a la nueva señal infantil nacional. TV Educa Chile. Despierta, descubre, crea y diviértete con contenido exclusivo creado para público infantil y familiar. Disponible en señal abierta digital para todos. Sé parte de TV Educa Chile, la nueva señal infantil nacional. Este 2021, Ruta Constituyente está de regreso con la conversación constitucional urgente. Participación ciudadana, salud, bienestar son algunos de los temas que vamos a tocar semana a semana en nuestro programa, que usted podrá seguir a través de las pantallas de TVU todos los jueves a las 22 horas. No se olvide, Ruta Constituyente, la conversación constitucional con las voces expertas y ciudadanas de la región del Biobío hasta sus hogares. Ya estamos de vuelta junto a ustedes aquí en vivo y en directo por las pantallas de TVU. A continuación quiero que tomen asiento y vayamos a conocer qué está pasando con los emprendedores, con aquellas personas que están siendo asesoradas y ayudadas por nuestro Incuba UDEC. Vamos entonces a conocer a continuación a quienes estarán en esta interesante entrevista. Primeramente quiero presentarles a Paula Ruiz, ejecutiva de negocios de Incuba UDEC. ¿Cómo estás, Paula? Qué bueno que puedas estar aquí con nosotros. Hola Constanza, buenas tardes, gracias por la invitación. Igualmente vamos a saludar a Sebastián Niklicek, que es parte de la empresa que vamos a comentar hoy día, NC Doing. ¿Cómo estás, Sebastián? Qué bueno que puedas estar también hoy día aquí en vivo con nosotros. Hola, muy bien, Constanza, muchas gracias a ti por la invitación.
y también, por supuesto, Camilo Salazar, director de operaciones de NS Doing. ¿Cómo estás, Nico? Qué bueno que puedas, Camilo, que puedas estar con nosotros hoy día. Muchas gracias por la invitación, igual agradecido de esta instancia. Primero, vamos a partir por lo primero. Me gustaría, Paula, que nos comentes cómo es que empieza esta conexión, ¿cierto?, con los chicos y con NS Doing. Sí, te cuento, Constanza. Bueno, el equipo emprendedor ingresó el año pasado ya en toda esta situación de pandemia y ingresaron a la incubadora a través del patrocinio al haberse adjudicado la línea Semilla Inicia desde el Comité de Desarrollo Regional de acá de la región del Biobío. Ya. Entonces ellos ingresaron, bueno, para un poco dar contexto de lo que es esta línea de financiamiento, es poder apoyar a emprendimientos que sean innovadores, que tengan un grado de diferenciación y apoyarlos en toda esta etapa temprana para que obviamente puedan despegar con el inicio de las ventas. Y bueno, el proyecto de los chicos, tanto de Camilo, Sebastián como de Alejandro, que componen el equipo emprendedor, han logrado hitos súper importantes. Ya lograron obviamente la validación técnica, la validación comercial a través del inicio de las ventas, que bueno, después les van a contar sobre eso. Y eso básicamente ha sido la historia del proyecto en IncubaUDEC, que ellos ingresaron, ¿no es cierto?, a través del patrocinio. Yo también quería partir preguntándole a Sebastián sobre esta empresa, este emprendimiento. ¿Cómo es que comienzan desde los inicios con Camilo y con el equipo a trabajar, cierto, este modelo en NS Doing, que trabajan principalmente con la chatarra? ¿Cómo es que deciden dedicarse a esto? ¿Qué es lo que los motiva y cuándo es que comienza todo este camino? Mira, es bien interesante. Yo creo que justamente la respuesta es bien multifactorial. O sea, por un lado está el hecho de que tanto Alejandro como Camilo como yo tenemos un espíritu científico bien fuerte, digamos. Yeah. Nos gusta toda la ciencia. Y por lo tanto está el buscar ayudar al desarrollo de este tipo de tecnologías basadas en nanociencia desde la región, pero sobre todo aportando también a generar innovación, pero de carácter más eco-friendly, que sea más amigable con el medio ambiente. Por eso la idea de tomar la chatarra como punto de partida para poder rescatar un material valioso, además en una formulación valiosa que además nos permita generar innovación tecnológica en otras áreas a partir del uso o la creación y generación de soluciones basadas en lo que logramos extraer de la chatarra. Entonces, esa última etapa tiene un proceso científico bien desafiante que nos llamó harto la atención, y es eso un poco, es las ganas de poder hacer crecer este tipo de iniciativas desde la región. Actualmente no había nada, de hecho en la línea de lo que estamos haciendo incluso hay muy poco a nivel nacional, y sobre todo ocupando dentro de todo nuestro proceso solamente componentes que sean amigables con el medio ambiente, que eso es el pilar fundamental para nosotros. Claro. Bueno, hemos hablado durante todos estos días, Camilo, la importancia de la sustentabilidad, de ser capaces de comenzar un proceso de reciclaje, ojalá en todos los hogares. ¿Cómo es que comienzan ustedes dándose cuenta que eran las chatarras por donde iba este camino? ¿Cómo es que la estudiaron para darse cuenta que por ahí iba entonces todo este camino de NS Doing? A ver, todo partió, yo creo que por el trabajo en conjunto que hemos realizado los tres, y más aún por los conocimientos que tiene Alejandro, que es el miembro que no está presente en este momento porque anda en terreno, pero todo parte por la inquietud del uso de nanopartículas y cómo se procesa y se comercializa actualmente. Su alto valor fue lo que nos impactó, el valor comercial, y su proceso que también es un proceso que en base a todos los aditivos lo hace totalmente no amigable con el medio ambiente. Yeah. Y por eso es que empezamos a hacer este desarrollo y enfocarnos también en la chatarra, dado que como tenemos la cercanía nosotros con la industria, principalmente de la zona de Coronel, podíamos tener el fácil acceso a los diferentes elementos de excedentes metálicos, y en base a esta materia prima que ya podíamos nosotros trabajar,
pensamos en una manera de reutilizarla y de llevar este concepto de sustentabilidad y también de economía circular al mercado regional. Perfecto. Paula, a mí me gustaría saber, y hoy día, bueno, siempre lo analizamos, pero hay gente que quizás se viene sintonizando el programa por primera vez, segunda vez, y por lo mismo sería bueno que nos comentes cuáles son los principales objetivos que persigue Incuba UDEC y este apoyo al emprendimiento. Sí, bueno, en primer lugar es poder realizar un diagnóstico para poder identificar cuáles las debilidades, las fortalezas que tiene el equipo emprendedor y en cómo nosotros poder definir una hoja de ruta, en poder apoyarlos en estas debilidades y obviamente en poder hacer crecer o potenciar lo que son las fortalezas del equipo. Bueno, en este caso el equipo es muy del área técnica, en específico cuando estaba en un inicio con Camilo y con Alejandro. Bueno, los dos son ingenieros y pudieron desarrollar todo este proceso innovador dentro de la producción de las nanopartículas y después se integra Sebastián para también poder apoyarlos en todo lo que es el área comercial. Sebastián igual tiene una amplia experiencia en proyectos de base tecnológica. Entonces, todas estas conexiones y todo el apoyo que nosotros debemos realizar partiendo, ¿no es cierto?, desde el seguimiento técnico, es decir, de que se cumplan las actividades que ellos fueron programando y además en el cumplimiento de los hitos, en este caso que lograron el inicio de las ventas, es todo lo que nosotros de alguna manera tenemos que estar gestionando desde atrás con este apoyo. A mí me gustaría igual ahondar, Sebastián, y hay gente que le parece súper interesante todo este proceso que realizan en la ciencia y por lo mismo saber en qué consiste este proceso que se realiza de nanopartículas, de cobre, qué son. Hoy día no sé si nos pueden más o menos informar acerca de todo este trabajo tan bueno que realizan. Mira, a ver, hay un punto súper importante, ¿eh? Nosotros como empresa tenemos la capacidad ya validada técnicamente de poder trabajar con varios tipos de nanopartículas distintas. Las nanopartículas hay que imaginárselas como partículas muy chiquititas, tan chiquititas que cambian un poquitito las propiedades físicas a las que uno está acostumbrado a lidiar con partículas más grandes. Eso les permite generar cambios un poquitito en su entorno, producto de las propiedades físicas o químicas que tienen, que son un poquito distintas a las tradicionales. Y en particular, si bien eso es súper amplio, de hecho, dependiendo de las nanopartículas con las que trabajes, puedes dotar, por ejemplo, a algunos materiales de mayor resistencia al fuego, mayor impermeabilidad, mayor dureza, distintas propiedades. Dentro de todo ese abanico, obviamente, producto de la gran contingencia que estamos pasando todos a nivel mundial, fue que decidimos priorizar la extracción de nanopartículas de cobre. ¿Por qué? Porque una de las características principales que tienen estas partículas muy chiquititas de cobre es que cuando tú las adicionas a algún producto, si lo haces de manera correcta, ese producto adquiere propiedades de alguna manera antibacterianas, las nanopartículas pasan a tener un efecto biocida. Entonces son capaces de eliminar la presencia de bacterias que son tradicionalmente súper complicadas, como la listeria u otras, y además potencialmente, esto no está completamente comprobado, pero sí por analogía debe ser así, contener sobre todo la proliferación del coronavirus, incluso en la superficie. Entonces, teniendo eso en mente fue que empezamos a trabajar con las nanopartículas de cobre y a disponibilizar rápidamente en el mercado productos que pudieran servirle a la población en general y a las empresas a combatir lo que estamos viviendo con el COVID. Eso comentaban que todo este proceso puede ser importante hoy día en un contexto de pandemia. Si nos puedes, Camilo, también como contextualizar de la importancia de este trabajo también hoy día para COVID-19, como decía Sebastián. Sí, mira, dentro de todo el proceso innovador que realiza la empresa, también desarrollamos una especie de nuevo formato de venta de la nanopartícula, que actualmente de la nanopartícula de cobre, para mejorar su aplicación a distintos tipos de productos, pensando en todo lo que es la pandemia y productos que sirvan para la protección de superficie, para la protección contra bacterias, microbios,
y del mismo COI. En base a este producto innovador que nosotros realizamos, que es el nano concentrado de cobre en una suspensión acuosa, es que pudimos, como empresa y con otras empresas asociadas, generar nuevos productos. Y estos nuevos productos van van con todas las características para poder ayudar al día a día de las personas en su protección contra todos los microbios y el COVID. Hemos sacado 2 productos actualmente que son un multilimpiador, un atomizador de cobre, que es el que se está mostrando en pantalla, que es de uso personal. Ese atomizador de nanopartículas de cobre es una película protectora de nanocobre, y tú la rocias en una superficie y te queda protegida durante días, no horas, como lo que son los productos actuales, que son como la competencia actual. Y tenemos un multilimpiador también, que es también en base a nanocobre, que es un multilimpiador de superficie que está también sirve para limpiar, desengrasar, ser utilizado en muchas superficies inertes, en donde tú, y de uso cotidiano, entonces tú puedes limpiar y a su vez, al limpiar, deja la superficie recubierta con estas nanopartículas de cobre, y como te decía Sebastián, estas nanopartículas de cobre le adhieren la característica antimicrobiana a la superficie aplicada. Yeah. Y esto va en pos de poder ayudar en el control de la pandemia, en la protección de la higiene y de todo lo que es el COVID en sí, en lo que estamos pasando ahora hoy en día. Buenísimo. Paula, mucha gente que hoy día nos está viendo en casa, pueden tener también sus empresas, obviamente sus emprendimientos. Hay muchos chicos que hoy día están con ganas, ávidos de saber, de poder llevar a cabo un proceso tan bueno como el que están viviendo los chicos aquí que nos están presentando este trabajo. ¿Cómo poder realizar el feedback con Incuba? Sí, bueno, y en primer lugar se pueden contactar a través del correo electrónico que es incuba@udec.cl. También pueden seguirnos a través de las redes sociales @incubaudec en Facebook, Instagram, o también a través de la página web www.incubaudec.cl, y ahí se puede generar el contacto, ¿no es cierto?, para que puedan ser derivados con algún ejecutivo de la incubadora y recibir feedback con respecto a las iniciativas que ellos tengan. Excelente. Ahora, ¿cómo ha sido el proceso? Porque me imagino que bien diferente y distinto debe ser, o debe de haber sido años anteriores cuando no existía esta pandemia. ¿Cómo es el proceso virtualmente hablando también? ¿Debe ser distinto? ¿Cómo se ha vivido todo eso, Paula? Sí, mira, al comienzo, cuando recién comenzamos con el teletrabajo, teníamos ciertas incertidumbres si es que la comunicación iba a ser la misma que antes, si es que íbamos a tener algún tipo de dificultad, pero la verdad es que nos logramos adaptar con facilidad, y también con el esfuerzo que hay detrás del equipo de trabajo de la incubadora, y no hemos tenido mayores problemas con respecto a la comunicación con los emprendedores. Ahí obviamente estamos trabajando a través de canales remotos. Obviamente antes era todo presencial, se acercaban a las instalaciones de la incubadora en la universidad, pero pese a eso, obviamente, y con la idea de que nos podamos quedar en casa, los canales se han transformado a través de vías remotas, entonces ahí no hemos tenido mayor dificultad. Camilo, te iba a preguntar, al SEA me toca. Te quería preguntar, SEA, ¿cuál es la importancia para ustedes de apoyar la industria nacional en general? Porque ese es uno de los puntos importantes para ustedes también. Totalmente, mira, en Chile hay demasiado talento. Como bien comentaba Paula, a mí me ha tocado participar también en otros emprendimientos de base tecnológica, y la verdad es que estoy un poco abrumado de la tremenda cantidad de talento que hay en Chile. Y eso a veces es un poco menos notorio. Me ha tocado, por ejemplo, ver gente muy talentosa en Chile que arma emprendimientos y que finalmente, más que apoyar el crecimiento o el desarrollo del mercado local, lo exporta inmediatamente, o se va o termina prestándole servicios solo a empresas extranjeras.
nosotros, como bien comentó Camilo, y está implícito una de las cosas que dijo, para nosotros lo importante es crear un ecosistema en donde las empresas puedan aprovechar de desarrollar, por ejemplo, tecnología a partir de nanociencia. Entonces, es como nosotros proveemos un nuevo insumo, una nueva forma de tecnología que sirva de base para que otras empresas puedan aumentar también o desarrollar nueva tecnología a partir de esta tecnología de base. Y eso es súper importante porque realmente en nuestro core está el apoyar a la industria regional y nacional, potenciarnos también como productores de nanopartículas y de soluciones basadas en nanociencia, ¿por qué no también a nivel latinoamericano? Pero sobre todo ser partners del resto de las empresas regionales y nacionales para ayudarlos en el camino a desarrollar mejores soluciones basadas en nanociencia. ¿No? A nosotros no nos interesa a nosotros producir un montón de soluciones y ser una empresa finalmente súper diversa en donde nosotros terminemos vendiendo pintura, terminemos vendiendo todos los limpiadores, terminemos vendiendo nuevos materiales, calcetines, poleras, etc. Hay muchas cosas que se pueden hacer con nanopartículas, sino que nos interesa mucho más crear un ecosistema en torno a esto a nivel nacional y regional. Y creemos que el talento está, creemos que esto se puede desarrollar, que es posible. Y como te decía antes, a veces encontramos que falta un poquito y estamos peleando para que efectivamente ese gran talento que hay en Chile se quede en Chile y ayude a potenciar el crecimiento del país y el desarrollo de esta tecnología desde el país, más que exportarse inmediatamente y terminar consolidándose o desarrollándose afuera, desde Chile hacia afuera. Y creemos que en este periodo de pandemia ya lo vimos, de pronto hay restricciones de movimiento, restricción de exportaciones, finalmente estamos en un panorama mundial súper colaborativo, pero que de todas maneras es frágil. Entonces es importante desarrollar estas cosas también desde Chile. Nos ha pasado que tenemos potenciales clientes con los que estamos en conversaciones que de pronto importan este tipo de tecnología o este tipo de tecnología de base, de nanopartículas, no en el formato que lo tenemos nosotros, porque eso sí que prácticamente no existe, pero nanopartículas secas desde China, por ejemplo. Entonces, se dan una tremenda vuelta, siendo que esto se podría desarrollar aquí en Chile. Entonces, sí. También me gustaría, Camilo, que nos comenten cuál fue la importancia para ustedes como equipo el tener el apoyo de Incubodec. Bueno, desde un inicio, siempre y desde que nos adjudicamos el Semilla Inicia, nuestro principal, lo que siempre pensamos es ir de la mano con la incubadora de la UDEC. Es un mundo que conocemos, sabemos cómo trabajan, todos somos igual, consigue que los 3 miembros del equipo de trabajo somos todos ingenieros de la Universidad de Concepción y conocíamos un poco el trabajo que había desarrollado Incubodec. Entonces en ese sentido, cuando recibimos la adjudicación, logramos una conexión súper buena con la incubadora y de hecho con Paula en ese sentido como ejecutiva de apoyarnos, de estar ahí presente frente a las dudas. Ha sido el tema de llevar el Semilla y aparte en paralelo satisfacer las necesidades de los clientes. El apoyo de Incuba ha sido tremendo en ese sentido porque nos ha guiado de buena manera en los dos ámbitos, ya sea redireccionando nuestras capacidades para que podamos satisfacer los dos compromisos, que es nuestro compromiso de tener un Corfo y llevarlo a término y en buenas condiciones, lo cual lo logramos antes del tiempo, y satisfacer la necesidad de los clientes a nivel nacional, porque surgen negociaciones. Como te decía Sebastián, nosotros estamos inmersos en una economía donde nosotros queremos asociarnos con las empresas, crear cosas en conjunto, y actualmente la incubadora nos ha provisto y nos ha dado todas las herramientas para nosotros llevar a cabo todos estos acuerdos comerciales, contratos, una súper buena guía en el tema de negociación. Entonces, en ese sentido,
ha sido un buen apoyo, ha sido un apoyo constante en todo el periodo y recomendado total a los demás emprendedores que quieran unirse a la incubadora, que van a contar ahí con un gran, más que un patrocinador, con un apoyo constante a todo lo que es ¿cómo se llama? El potenciar el negocio o el emprendimiento como tal. Paula, vamos de nuevo entonces a recordar las redes sociales para que todos aquellos que quieran participar, que quieran formar parte de esta incubadora y que quieran ser apoyados por ustedes, puedan hacerlo a través de las redes sociales. Sí, ahí, bueno, volver a recordar la página web, que es www.incubaudec.cl. En redes sociales nos pueden buscar en @incubaudec, y para poder contactarse directamente por correo a incuba@udec.cl. Excelente. También quiero comentarles de 2 convocatorias nuevas que están abiertas para las personas que nos estén viendo a través de TVU. Siguiendo obviamente con la línea de la economía circular, que obviamente este proyecto y este negocio es uno de sus pilares fundamentales. Actualmente el SEMI Inicia, que de hecho es la misma línea de financiamiento que adjudicó NS Doing, actualmente está la convocatoria abierta del SEMI Inicia regional. Entonces, para todas las personas o empresas que todavía no tengan ventas y que requieran de financiamiento para realizar todas las actividades necesarias para ya iniciar sus ventas, pueden revisar en fomentobiobio.cl, está la convocatoria abierta. Y como les comento, es para las iniciativas que tengan un grado de diferenciación y que tengan como foco la economía circular. Ahí como ejemplo de la economía circular es poder buscar la revalorización de algún elemento que actualmente se pueda considerar como un desecho, claro, y de qué manera se puede insertar nuevamente en todo el sistema económico y productivo. Excelente. Y también la segunda convocatoria que está abierta es el Startup Ciencia, que es para emprendimientos que sean de base tecnológica. Y para revisar mayor información pueden revisar en startupciencia.cl. Y esta línea es financiada a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología y también de la ANIT, que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Entonces, para toda la gente del área científica que tenga fines comerciales, también pueden revisar esta línea de financiamiento, que está abierta hasta el 24 de junio. Excelente. Y la otra del SEMI Inicia, que es de Corfo Bio Bio, hasta el 24 de mayo, así que ya este próximo lunes cierran las postulaciones. Todos los que quieran participar, entonces, atentos a las redes de Incuba. Yo, para finalizar, me gustaría que Sebastián me dé también las redes sociales de NS Doing para que así podamos conocer y disfrutar de todo lo que tienen para toda la gente que hoy día nos acompaña. ¿Ya se nos fueron nuestros invitados? Ahí está. No, aquí estoy. Ahí ya está, mira. Sí. Ahí estamos viendo el Instagram, ¿no? NS Doing, _Doing. Ahí estamos. Totalmente. En ese _Doing en Instagram los invitamos también a la página www.nsdoing.cl y tenemos también una página de LinkedIn que aquí, Camilo me va a ayudar porque él es en realidad el que maneja, la página. Camilo, ayúdanos entonces con esa otra página para que la gente la pueda anotar en todos sus contactos y su agenda. Como LinkedIn, en el ambiente de LinkedIn la empresa también se llama NS Doing. Ahí también está todo lo que es ahí nosotros contactamos a todas las empresas y más que nada tenemos como un formato más empresarial en esa página. Y en cambio en nuestro Instagram nosotros en @ns_doing nosotros mostramos a la gente todos nuestros productos que estamos sacando para el uso diario y domiciliario. Haciendo un poco más de ir tratando de informar a las personas qué son las nanopartículas, subimos historias comentando qué son, para qué sirven, cómo se usan, cuál es su uso actual y cómo podemos, cómo hoy en día el mercado lo pide y cómo se ve que a futuro la nanociencia va a ser una de las ciencias que va a estar más
más ligada a lo que son las nuevas tecnologías. Sin duda, nosotros de verdad agradecerles nuevamente a los tres por haber estado con nosotros aquí en la Comunidad del Contenido. Vamos a seguir entonces viendo más adelante qué pasa con este emprendimiento tan potente que están realizando el Seba y Camilo. Y Paula, gracias también por haber estado con nosotros. Nos vemos en una pronta oportunidad. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos prontamente. Muchísimas gracias por la invitación. Que estén súper bien. Que les siga yendo muy bien con este emprendimiento. Y nosotros con luego de este espacio de Incuba nos vamos a tomar contacto con nuestro conductor de TVU Noticias. ¿Cómo estás, Francisco Parra? Un gusto tenerte con nosotros como siempre aquí en la comunidad. Hola, Conci, muy bien. Acá protegiéndonos de alguna manera de este día, ya con lluvia, con algo de viento, pero donde este sistema frontal afortunadamente todavía no ha provocado consecuencias mayores. Se habla de algunos cortes de luz, pero nada de envergadura afortunadamente, y ya listos para comentar parte de lo que vamos a tener esta noche. Me parece fundamental que a pesar del tiempo te tengamos aquí para analizar noticias importantes del acontecer noticioso. Sí, mira, vamos a empezar por una noticia que va a ser la central de esta noche en nuestro informativo a las 20 horas, y que tiene que ver con la pandemia y la existencia en la región del Biobío, la circulación de 15 variantes de COVID-19 en nuestra zona, solamente en nuestra zona, algo confirmado por la autoridad sanitaria. La que ha tenido mayor incidencia es la variante brasileña, y hay muchas que derivan, son parte de la familia de esta variante brasileña, de variante del coronavirus. Y también está la variante, por ejemplo, del Reino Unido. Así lo ha confirmado Cecilia Soto de la Seremi de Salud. Hay una nota muy completa también de los colegas del diario Concepción. Tenemos 13 variantes de Manaus, Brasil, y 2 del Reino Unido. Estamos atentos igual a otras variantes, igual de Brasil. Este caso es de Río de Janeiro, como también variantes o casos que provengan y que requieren ahí un estudio de Nigeria, California, Nueva York, Filipinas, Japón, Francia, comentó Cecilia Soto. ¿Qué significa esto, Conci? Que ya no se habla solamente del SARS-CoV-2 original de China, de Wuhan, ¿cierto? Sino que esto ha ido mutando, el virus ha ido mutando, y por lo tanto se convierte en un desafío para la ciencia, para la medicina y para los países, ya donde cada territorio, cada gobierno trata de que estas variantes no se transformen en una subpandemia, en una crisis sanitaria aún mayor. Pero lo importante es que se están realizando estudios para aquello. Claro, los científicos están tratando de obtener más información acerca de lo fácil que se está propagando, ¿verdad? Y lo único que podemos hacer nosotros desde casa es cuidarnos todavía, a pesar de obviamente las vacunas, igualmente tener claridad que no podemos relajarnos con las medidas, ¿verdad, Francisco? Lo primero es vacunarse en la campaña que está vigente hace un tiempo, vacunarse contra el coronavirus. Todavía hay una cantidad importante de personas rezagadas. Hasta hace un par de semanas eran 100.000, la cantidad ha ido bajando, afortunadamente, pero todavía queda gente que no se ha vacunado y es muy importante hacerlo. De hecho, la autoridad está trabajando con la Cámara Chilena de la Construcción, por ejemplo, para acudir a las empresas y vacunar a aquellas personas que por motivos laborales no pueden abandonar el trabajo e irse a vacunar. Claro. Debería acá haber una comprensión, pero tú sabes que hay que ver quizás caso a caso y no es llegar y salir del trabajo, después volver. Por lo tanto, se está yendo a vacunar. La idea es que cada día que pase tengamos más población vacunada, porque ahí hay una defensa importante ante las consecuencias graves que puede tener el coronavirus, como caer en una cama UCI, tener que estar ahí luchando por vivir con un ventilador mecánico y evitar la muerte, que es la consecuencia más grave. Así que 15 variantes, no todas las 15 variantes son de máxima gravedad, sino que son variantes que son parte de una familia, por ejemplo, de la variante brasileña, que es la que ha tenido mayor incidencia en Chile. Tenemos una declaración, parte de una entrevista que le dio Cristian Gallardo, un experto que ve estos temas de la Universidad de Concepción, a Fernanda Vega, donde justamente opina acerca de estas 15 variantes que andan circulando de COVID en el Biobío. Estarían encontrando aparentemente 15 variantes. Las variantes de preocupación son aquellas variantes que se ha demostrado que al aumentar la presencia de la población genera también mucha más cantidad de infección ya de la población, y por lo tanto las personas que están siendo afectadas con COVID en los hospitales y en los centros de urgencia son principalmente en esta variante, la variante brasilera. Ahora, esto no quiere decir, ahora la gran pregunta es por qué encontramos también tanta diversidad de esta variante de preocupación de la variante brasilera,
claramente tiene que ver también porque es mucho más efectiva que la británica, ¿ya? Pero en ese sentido, por eso es fundamental que a nivel regional podamos tener un programa de vigilancia genómica, donde podamos tener claridad que la gente que está entrando a la UCI en este momento son personas que son con variante P1, por ejemplo, la brasilera, u otra variante más, ¿ya? Eso es fundamental. Ahí está la explicación, Conci, de por qué la variante brasileña es la que más ha tenido incidencia acá, porque contagia de manera más masiva, es mucho más infecciosa, por lo tanto es ahí donde tiene que estar el foco de la autoridad también. Y bueno, una noticia positiva también, acá Cristian Gallardo del INCAR de la UDEC planteaba que hay que estudiar estos temas y hay que hacer una alianza público-privada con la academia también para evidentemente adelantarse y tener todo esto muy identificado, y al parecer habrían buenas noticias en ese sentido. Sí, la verdad es que nosotros somos padres y creo que los que más vulnerables están frente a esta pandemia son los niños, que no podemos vacunarlos. Así que por ellos a tener conciencia, a vacunarse y a cuidarse todavía, Francisco. Totalmente. Cambiemos de tema, ¿te parece? Vamos a la política, porque mira, a los que nos gusta la política esto es muy entretenido. Pero donde no es entretenido es al interior de los partidos, porque se están viviendo horas claves. Justamente esta tarde ya tiene que quedar todo resuelto en relación a las primarias presidenciales. Y la cantidad de información que llega minuto a minuto es muy cambiante, porque, a ver, la Democracia Cristiana tiene un enredo tremendo, uno de los partidos más golpeados por los resultados de las últimas elecciones. A principios de semana se hablaba de la opción de que se bajara, por no tener buen apoyo ciudadano, y en las encuestas le iba muy mal, la candidatura o precandidatura de la senadora Jimena Rincón. Luego, anoche, se daba a entender de que ella iba a perseverar y finalmente iba a ser precandidata. Y la información que llega ahora es que se podría estar bajando la precandidatura presidencial de Jimena Rincón y podría erigirse a Yarna Proboste. Y Yarna Proboste también ha entregado entrevistas, declaraciones donde a ella no le acomoda esto de que se tomen decisiones entre cuatro paredes prácticamente y a última hora, que es lo que la gente no quiere, pero bueno, si su nombre otra vez toma fuerza, es quizás por algo. De aquí a las 6, 7 de la tarde esto tiene que quedar resuelto por los altos directivos ahí de la Democracia Cristiana, hay una Junta Nacional también, por lo tanto podríamos tener novedades. Si definitivamente va a primarias Jimena Rincón o Yarna Proboste. Eso es la Democracia Cristiana con sí. Y en el PPD se estaría bajando, se dice, la candidatura de Heraldo Muñoz para apoyar la candidatura de Paula Narváez del Partido Socialista. Todo muy movido y vamos a estar muy atentos. Esto nos pone nerviosos, ¿eh? que haya tan poca organización por parte de los partidos. Ojalá, Francisco, esto se defina lo antes posible, porque la gente ya necesita tener sus candidatos, ¿no? Exactamente, y es consecuencia directamente de lo mal que le fue las elecciones del fin de semana a los partidos tradicionales. Cuando hablamos de los partidos tradicionales hablamos de la derecha y de la centroizquierda, la ex Concertación, la ex Nueva Mayoría. Los triunfantes fueron ¿quiénes? Los independientes y parte del Frente Amplio, pero es en los partidos tradicionales donde la DC, donde parece que no saben qué hacer. Y nosotros también vamos a abordar esto en las noticias con una entrevista ahí con un militante histórico de la DC para tratar de entender un poco lo que ocurre en la interna en este partido. Me parece estupendo que sí sea y que lo puedan tratar con mayor profundidad. La gente quiere saber más detalles de esto. Vamos al mundo con nuestro último tema a destacar el día de hoy de la actualidad internacional, y nos lleva nuevamente al Medio Oriente, porque han pasado varios días de violencia, de lanzamientos de cientos de misiles del lado de Palestina, de la Franja de Gaza, hacia el territorio israelí por parte del grupo Hamas, y la respuesta dura de Israel. Ya esto ha provocado decenas de muertos, como ya lo hemos comentado, y lo cierto es que Conci hay una presión internacional porque haya un cese al fuego, un cese a las hostilidades, y que las diferencias puedan solucionarse de otra manera, de manera pacífica, conversando, más allá de que esto se remonta a décadas, sin ningún tipo de acercamiento. ¿Quién está presionando ahora y a quién no se le es fácil hacerlo? Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, quien ha manifestado públicamente, y como era de esperar, su apoyo a Israel, a la política de Israel y a la defensa de Israel. El Estado judío es aliado histórico de Estados Unidos.
Pero también Joe Biden insta, como presidente norteamericano, a desacelerar la ofensiva. ¿Qué le contestó? Luego de que hablaran por teléfono, han hablado varias veces ya, ¿qué le contestó el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu? Que no están dispuestos a desacelerar los ataques de Israel hacia Palestina para castigar a Hamás, como ellos dicen, porque todavía no es el momento, y que Israel lo va a hacer cuando se restablezca la calma y la seguridad de los ciudadanos israelíes. Evidentemente que esto es la postura de un solo lado, Consi, pero no ayuda en nada a que llegue la paz, aunque sea por un instante, a este territorio del mundo como es Medio Oriente. Es horroroso ver las noticias y darse cuenta lo que está pasando con niños y con tanta gente. Ojalá, se ve difícil el panorama, Francisco, pero ojalá esto tenga en algún momento algún cese, sí, para que no haya tanta gente muerta. Exacto, y la ONU ha entregado antecedentes que hablan de que los bombardeos de Israel hacia territorio palestino han provocado, aparte de las muertes, también han muerto ciudadanos israelíes, hay que decirlo, pero en una menor cantidad en comparación con los palestinos. Los ataques de Israel a Palestina han provocado estragos en los servicios básicos de un territorio que es muy pobre, como el de la Franja de Gaza. Así que ojalá llegue la paz luego a este lado del mundo. Eso esperamos todos, Francisco. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a una pausa comercial, ¿te parece? Vamos a la pausa. Vamos a conversar, me voy allá a comenzar. Larga fila en el servicio puesto interno. La idea es poder, evidentemente, explicarle a la ciudadanía. TVU Noticias, informando a la región del Biobío. Este 2021, Ruta Constituyente está de regreso con la conversación constitucional urgente. Participación ciudadana, salud, bienestar son algunos de los temas que vamos a tocar semana a semana en nuestro programa, que usted podrá seguir a través de las pantallas de TVU todos los jueves a las 22 horas. No se olvide, Ruta Constituyente, la conversación constitucional con las voces expertas y ciudadanas de la región del Biobío hasta sus hogares. Está de regreso, lunes a sábado a las 20 horas. TVU Noticias Central. Desde marzo en TVU adaptamos nuestros horarios para cuidarnos, cuidar a nuestras familias y cuidarte a ti. De lunes a viernes, TVU Noticias. Luego, la comunidad del contenido. Somos TVU, el canal de televisión de la Universidad de Concepción. A cualquier hora y en cualquier dispositivo, las noticias de la región del Biobío, tvu.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Los temas destacados del día, el trabajo en terreno del departamento de prensa y todos los programas que emitimos en TVU. También tendrá acceso directo a todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Te invitamos a visitar tvu.cl y enterarte de las noticias de tu región. tvu.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción.
Estamos de vuelta, como siempre, aquí en el canal de la Universidad de Concepción, en la comunidad del contenido. Nosotros siempre tratamos de difundir toda la gran cantidad de actividades que realiza a diario nuestra Universidad de Concepción. Es por eso que se hace súper importante contarles acerca de un conversatorio Campus Concepción, Universidad de Concepción, la identidad patrimonial de una ciudad universitaria. Monumento Histórico 2016. Este conversatorio tiene lugar el 20 de mayo a las 18 horas. Autoridades invitadas: Carlos Saavedra, rector de la Universidad de Concepción; Emilio de la Cerda, subsecretario de Patrimonio Cultural; Javier Ramírez, jefe unidad de Patrimonios Universidad de Concepción; Andrea Fernández, arquitecta y académica de la Universidad de Concepción; y Fernando Pérez, director del Museo Nacional de Bellas Artes. Si tienes ganas de vivir una experiencia que tiene que ver con esto de nuestra identidad tan importante, ¿cierto?, para nuestra región, Día del Patrimonio Cultural en Chile también, la próxima semana, entonces te invitamos a esta transmisión vía Zoom, por cierto, el Facebook Live de Patrimonio Universidad de Concepción, el día 20 de mayo a las 18 horas. Muchas personas tienden a tener a lo largo de su vida lo que es el colon irritable. ¿Le pasa a usted en casa? Sobre todo hoy día con la pandemia y con el estrés, yo creo que se ha acrecentado esta patología. Es por eso que hoy día vamos a conversar y detallar en qué consiste, cómo poder tratarla, ¿verdad?, etcétera. ¿Con quién? Por supuesto, con nuestro doctor Manuel Acuña de Casa Vive. Vamos inmediatamente a tomar contacto con él. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto que nos acompañe nuevamente aquí en la comunidad del contenido. Hola, Conci. ¿Todo bien? ¿Y tú? Gracias, como siempre, por la invitación. ¿Cómo se encuentra, doctor, esta semana? ¿Un poco nublada, con un poco más de frío? Bien, sí. Un poco nublado, frío, pero ya estamos acostumbrados acá en Concepción, así que todo bien. El Tropiconce, la magia del Tropiconce. Exactamente. Doctor, yo le comentaba a la gente en un principio, sí, esto del colon irritable, mucha gente, nosotros lo escuchamos muchas veces. ¿Qué significa colon irritable? ¿Qué significa esta patología de la cual se habla muchísimo, pero quizás no se sabe tanto? Es un temón, Conci. Yo creo que toda la gente en la casa se puede sentir ahí como aludida, porque a todos nos ha dolido la guata en algún momento de la vida. Y en el fondo, el diagnóstico de colon irritable es estos diagnósticos de la medicina actual que son complejos, porque no hay exámenes como que yo vaya a ver una imagen y le diga a la persona: tú tienes colon irritable, sino que es una problemática que se define por el dolor y algunos malestares gastrointestinales como diarrea o constipación, y cuando este dolor o malestar abdominal se mantiene en el tiempo con diferentes criterios que van cambiando, pero es así de sencillo. Y en el fondo la medicina a veces queda corta porque no vemos nada en los exámenes, la endoscopía está normal, la ecografía muestra un poco de gas, pero a las personas les duele la guata y les duele la guata y les duele todos los días. Manu, ¿en qué parte duele exactamente el colon irritable? ¿Más arriba, la parte del colon, un poquito más abajo? ¿O en realidad no se sabe con exactitud cuál es la zona exacta donde puede estar esa molestia? Es muy variado. Yo creo que ahí las personas en la casa que tienen dolor de guata, en el fondo, entienden que duele como toda la guata, a veces más abajo, a veces hay personas más al lado derecho, más al lado izquierdo, a veces se va a la espalda, a veces se acompaña de otros síntomas, de vómitos, de acidez, de reflujo. Y yo creo que hay harto que reflexionar respecto a esto. Hay cosas súper concretas que hablar de hábitos, de alimentos, y hay cosas que son más misteriosas, más intuitivas, y que tiene que ver con todo esto, de cómo el abdomen y la guata se relaciona con nuestras emociones, con nuestros pensamientos. Así como cuando uno dice: oye, esta cuestión, piénsalo de guata, o qué te dice tu guata, ¿cachai? Que tenemos como este relato que todos sabemos. Doctor, yo le voy a ser súper honesta. Voy a ser muy honesta. Yo estuve hace un mes y medio pensando que tenía colon irritable, pero no sé qué en el abdomen. Me hice una cantidad de exámenes que usted no se imagina. Hasta la colonoscopía, examen a la lactosa. Usted sabe lo que vale un examen a la lactosa, que todavía estoy tratando de salir de eso que me ocurrió, y no había nada. O sea que la mayoría de estas cosas pueden ser realmente emocionales. De todas maneras, hoy día, esto que es súper intuitivo, ¿no es cierto? Como lo que yo converso de que la gente reconoce que chuta, me duele la guata cuando veo a esta persona, me da dolor de guata, esta conversación.
hoy día ya la ciencia lo reconoce, porque sabemos hoy día que existe una comunicación fluida entre nuestro cerebro, nuestro intestino y nuestra microbiota, que son las bacterias que habitan en el intestino. Entonces esto constituye un verdadero eje. Piensa tú que en el abdomen, en el intestino, se producen más neurotransmisores relacionados al estrés y a la felicidad que en el cerebro, que en el sistema nervioso central. Entonces ya sabemos realmente que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro. Por lo tanto, va a ser tan relevante hablar de cosas concretas como lo que comemos, pero también validar y reconocer que el manejo de las emociones, el manejo de nuestros pensamientos, el ser capaces de decir lo que pensamos, no guardarnos las cosas. Esto es algo que yo veo constantemente en la consulta. Quienes desarrollan, por algún motivo de la historia, un problema para decir las cosas de manera asertiva, de manera correcta, quien tiene problemas para decir que no, que siempre me están exigiendo mucho y yo no sé decir que no, eso de alguna manera se va guardando en el cuerpo y se manifiesta con sintomatología abdominal. Entonces es lógico que a veces los exámenes tradicionales no ven nada, pero el dolor existe porque existen cosas de nuestra emocionalidad que el intestino lo va resintiendo. Muchos decimos haberlo sabido antes, doctor, porque la verdad es que, claro, uno cree que puede tener quizás problemas, ¿cierto?, interno, y como dice usted, es nuestra segunda cabeza, el intestino, y también tiene que ver muchísimo con las emociones. Ahora, en caso de que tengamos, ¿cierto?, este colon irritable, ¿cuánto podría durar una crisis como esta? Pueden ser varios días. Y ahí la gente bueno, de hecho hay gente que está con dolor permanente, o sea, hay gente que manifiesta dolor todo el rato, hay gente que con ciertos alimentos presenta dolor, lo que ahí es súper importante porque cuando hablamos de alimentación relacionado al síndrome de intestino irritable o al colon irritable, vamos a reconocer que hay ciertos alimentos, de lo que hemos hablado acá anteriormente, que son potencialmente inflamatorios, dependiendo de la persona. Y los que se reconocen clásicamente son los lácteos industriales, el yogur que venden en el supermercado, la leche de vaca, incluso los quesos que son muy falsos, algunos granos como el trigo, como la soya, como la avena, como el choclo, particularmente cuando no son fermentados, y evidentemente todos los alimentos procesados con azúcar o que vienen envasados. Entonces es súper importante que la gente entienda que si a mí me duele cuando tomo leche, por más que el médico, la nutricionista o yo o cualquier persona le diga que coma esa cosa, hay que escuchar los síntomas. Y eso es súper relevante para el síndrome de intestino irritable. Cuando me duele por comer ese alimento, yo reconozco que ese alimento, independiente de lo que me diga la teoría, a mí me genera cierta sintomatología, por lo tanto yo debería eliminar o bajar ese consumo. Y esto se repite en la raza humana con los lácteos, con algunos granos como el trigo, particularmente las harinas procesadas, y sin duda con los alimentos falsos, con el azúcar, con los alimentos procesados. Y esa sería una primera reflexión para hacer desde el estilo de alimentación que me puede ayudar a ir eliminando los síntomas del intestino irritable. Claro, nosotros hoy día obviamente estamos reconociendo este problema que muchos tienen porque es el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal y claro, pero ¿cómo hacer para, doctor, dejar esos alimentos así? Es fácil, no es tan fácil, yo creo que para muchos dejar el lácteo de un día para otro. Yo, por ejemplo, soy fanática de la leche, del yogur, de todo lo que tiene que ver con los lácteos. ¿Cómo poder hacer para de un día para otro dejarlo? ¿Hay alguna manera de suplir esto que quizás nos está haciendo mal? Es una buena pregunta y es complejo. Yo creo que lo primero es reconocer que en algunos momentos tenemos hambre, que la verdad no es hambre y que se relaciona más a nuestras emociones. Sí. O sea, yo tengo, como dices tú, tengo las ganas de comer un alimento de manera específica. Sí. Y eso ocasionalmente puede ser súper válido y está bien que ocurra, que de repente queramos tener un gusto, pero que de manera cotidiana no nos relacionemos así con la comida y aprendamos a reconocer cuando tenemos hambre real. Es decir, yo comería cualquier cosa, ¿no es cierto? Me comería una manzana, me comería un maní, comería frutos secos, comería pescado, comería huevo, comería lechuga, comería lo que sea porque tengo hambre, que cuando tengo las ganas de comer un alimento en específico. Un chocolate con leche, un dulce en particular, un yogur. Y eso nos va a ir ayudando a que la gran mayoría de las veces entonces decidamos con hambre comer alimentos lo más real posible, entendiendo que excepciones va a haber siempre y que esta conversación también de comer saludable, entonces para no tener dolor abdominal, tiene que generarnos relajo y no una lista de reglas imposible de cumplir.
Claro. Todo lo contrario, que esto venga del amor, del querer hacerme bien, y por eso yo decido restringir cierto alimento o bajar la cantidad que comemos durante la semana. Sí, así como hay alimentos que nos perjudican, ¿qué alimentos podrían quizás eventualmente ayudarnos a algunos problemas que tengamos? Esa es una excelente pregunta, Conci, porque justamente nosotros en el intestino tenemos una gran cantidad de bacterias. Nosotros tenemos más bacterias que células en el cuerpo, y de la salud de estas bacterias depende mucho de nuestra salud intestinal. Y estas bacterias se alimentan de algunas partes del alimento que consumimos, particularmente de fibra de buena calidad. Y eso lo obtenemos en los vegetales, en las frutas y en general en los alimentos reales. Yo diría que es fundamental tener buen consumo de fibra de calidad que encontramos en los vegetales, en las legumbres, en las frutas, de grasas de buena calidad, como podemos encontrar en el huevo, en el pescado, y en general de proteínas, de nutrientes, de minerales que encontramos en los alimentos reales. Yo diría que cualquier alimento real va a ser beneficioso para la salud de nuestro intestino, y eso incluye entonces frutas, vegetales, frutos secos, semillas, legumbres, pescado, huevo, y en general lo que a mí me guste. Eso también es súper importante, así como hay cosas que yo reconozco que me caen mal, por ejemplo a mí los lácteos me generan mucho malestar, también reconozco que hay cosas que me gustan mucho, y esas cosas que mi cuerpo me pide también es un síntoma, porque mi cuerpo me está pidiendo ciertos alimentos naturales, por lo tanto hay una inteligencia en cada uno, en entender que mi cuerpo rechaza ciertos alimentos y mi cuerpo pide o le gustan mucho ciertos alimentos, y eso es volver a validar entonces nuestra inteligencia de animales que somos, y eso es súper relevante en este síndrome de intestino irritable, porque es aprender entonces yo a gestionar lo que me cae bien y lo que me cae mal en la alimentación. Claro. Ahora, es importante, yo creo, ese camino de autoconocernos y cómo lograr probablemente que este cuerpo, que el cuerpo de las personas que hoy día nos acompañan, sienta gusto, placer por las cosas sanas y no por lo que todos sabemos que no es sano y que pucha, que a veces nos gusta, pensamos que nos hace falta cuando claramente no es así, el cuerpo engaña, como el chocolate y los vicios, etcétera. ¿Cómo hacer para que nuestro cuerpo se autorregule y quiera pedirnos lo positivo, lo bueno, lo que nos hace bien? Es un gran tema y evidentemente hoy día afecta a gran parte de la población. Sí, por supuesto. Yo diría que ir conversando más este tema en la familia, en la casa, que en la casa haya menos alimentos procesados. Eso evidentemente va a bajar la posibilidad de consumo si tenemos menos acceso a estos alimentos. No restringirlos desde una prohibición, es decir, yo permitirme los alimentos que me generan como adicción, por así decirlo, como el azúcar, de manera moderada, el fin de semana. En la mujer ocurre mucho que en el periodo premenstrual, por ejemplo, aumentan los deseos por comer alimentos azucarados, y en todos nos ocurre que cuando tenemos momentos de estrés tenemos más avidez por chocolate o por dulce. Entonces creo que tenemos que permitirnos estos alimentos no desde la prohibición, o sea, yo sé que estos alimentos los puedo consumir de manera ocasional, pero que la gran mayoría del tiempo reconozco que esta hambre no viene de un hambre real, sino que viene de las emociones, por lo tanto voy por lo menos disminuyendo el consumo. Comerlo más lento, es súper relevante. Cuando yo me como un chocolate masticándolo, haciendo consciente, lo trago lento, se digiere más fácil y también me va a entregar mayor saciedad, porque muchas veces cuando conversamos con las personas en la consulta me ocurre que me comí un chocolate, me lo tragué, después miro para atrás y ni siquiera me acuerdo haber estado presente en el momento del consumo, lo que genera todavía más culpa de ese momento. Entonces, olvidar la culpa, creo que eso es fundamental, olvidarnos la culpa cuando yo me como algo. Y si me como un chocolate, me como un helado, me como unas papas fritas, lo disfruté, lo agradecí y me saqué toda la energía negativa que me pueda traer. Entonces, esto no es de la prohibición, esto no es una dieta, esto va a venir del amor, del reconocer y aprender cada vez más cuáles son los alimentos beneficiosos para el ser humano, entonces ir equilibrando e ir aumentando el consumo. Los frutos secos yo siempre los recomiendo como una excelente herramienta, porque generan mucha saciedad. Entonces yo cuando tengo estas sensaciones tomo agua o como frutos secos, y eso va a hacer al tiro que baje mi hambre emocional y por lo tanto mi capacidad incluso de comer muchos de estos alimentos. Pero créame la gente en la casa que es algo que todos vivimos de manera cotidiana, porque vivimos en una cultura que nos hace mucha propaganda por estos alimentos falsos,
entonces algo que evidentemente no es fácil, estamos todos en la misma, y de la peor manera que podemos enfrentarlo es desde culparnos, tratarnos que somos penca, que no tenemos fuerza de voluntad, o prohibirnos así como si fueran algo demasiado venenoso, sino que aprender a relacionarnos de manera más amigable con ellos. Es impresionante cómo la cultura nos obliga desde muy pequeños a ver, por ejemplo, los dulces y todo esto, y toda esta comida que claramente nos hace muy mal para nuestro organismo. O sea, cuando nos premian desde pequeños es cuando vamos a cumpleaños, estamos de cumpleaños, y entonces ¿cómo cambiar todo este sistema que claramente es tan nocivo? Y yo creo que es más tarea de los padres, como dices tú, Manuel, de poder tener cosas sanas y saludables desde pequeños, que los niños no tengan tanto acceso a tantas cosas chatarras y a tantas cosas procesadas, ¿no? Sí, de todas maneras, yo creo que hay un gran desafío porque hoy día vemos cifras en los niños que son súper brutales y es pega de todos poner esto más en la conversación para que seamos más eficientes en el mensaje que le entregamos a los niños, que no se pueda hacer publicidad de estos alimentos, que haya mayor disponibilidad de alimentos saludables en los supermercados. Entonces creo que es trabajo de todos ir conversando este tema porque temáticas como la que hablamos hoy día, del síndrome de intestino irritable o problemas de peso, hoy día son muy masivos. Entonces es urgente que los conversemos porque realmente causa estragos en la salud de la población, aumentan el riesgo, por ejemplo, de tener una infección viral más grave, como se pone en evidencia en la pandemia. Entonces es trabajo de todo ir construyendo una sociedad que sea más saludable y, como hablamos hoy día, con mayor acceso a alimentos que sean reales, que sean saludables. Si es que no es... Oye, Gonzi, otra cosa... Dime. Otra cosa importante que para hablar, ¿no es cierto?, de alimentación y de algo quizá más importante que el tema emocional, como reconocemos esta conexión del cerebro con el intestino, muchas veces estos dolores de guata, este dolor abdominal, viene por la emoción y viene por guardarnos cosas y viene por no seguir nuestra intuición. O sea, hay un consejo ahí como que muchas veces viene desde los abuelitos que hacer lo que nos dice la guata, ¿no es cierto? Y muchas veces nuestra cabeza da muchas vueltas y nosotros sabemos cuál es la decisión a tomar, cuál es la conversación a tener. Entonces hay que validar eso como parte del tratamiento incluso de estos problemas. El escuchar a nuestra guata, el escuchar nuestra intuición y entender que no seguir nuestra intuición y no escuchar a nuestra guata es algo que realmente nos puede enfermar. Y esto está súper reconocido en esta problemática del colon irritable. Es un tema que yo creo que es el más, de los más importantes que estamos tocando hoy día. Pero ¿cómo lograr tener la valentía de seguir lo que nos dice nuestra guata? Porque muchas veces hay un sistema tan estructurado de vida, probablemente, que es muy difícil salir y hay que tener una valentía que es mucho mayor aún. Entonces, claro, es un trabajo arduo el poder conectarse con esta intuición y decir, vamos por ese lado, si no nos vamos a enfermar, ¿no? Sí, es algo súper importante. De alguna manera siempre lo sabemos. Sí, cuando uno le pide consejo a la abuelita, cuando uno le pide el consejo a los papás, te van a decir, oye, haz lo que te dice tu guata. Claro. Y esto que queda como tan así, ¿qué significa eso? Realmente nos va haciendo daño cuando no seguimos lo que nos dice nuestra guata, entonces nuestra intuición. Eso hoy día es desafiante, sin duda también tiene que ver con la educación, con que haya mayor y mejor educación emocional desde la escuela, ¿no es cierto?, desde el colegio, que le enseñemos a nuestros niños a manejar las emociones y después en nuestras conversaciones de adultos que nos permitamos decir que no, que nos permitamos discutir de mejor manera, que seamos capaces de confrontar posiciones sin explotar, es decir, que la conversación fluya cada vez de manera más consciente, dejando que las otras personas aparezcan con sus opiniones y que eso no genere una rabia, un enojo demasiado grande, es algo que es súper importante, porque más allá de los temas prácticos que hablamos, cuando hablamos con personas en las consultas de por qué le duele la guata, la mayoría de las personas lo asume que tiene que ver con relaciones, tiene que ver con problemas para decir que no, por ejemplo, problemas para dar mi opinión. Entonces el trabajar en eso es algo que es fundamental. O sea que la medicina psicológica, todo lo que esté pasando aquí es fundamental hoy día y ojalá eso se haga ver para la gente, haya un acceso real a tratarse, a poder realizar distintas terapias, ¿no? El también trabajar con la empatía,
también se hace fundamental, y yo creo que todo eso también tiene que ver con lo que está pasando con Chile hoy día, con esta nueva constitución y con este cambio que estamos de a poquito tratando de experimentar muchos. De todas maneras, yo creo que hay un cambio que está latente ahí hoy día en la ciudadanía, en hablar cada vez más de las cosas importantes, el volver a conversar realmente, que es lo que nosotros intentamos hacer desde Casa Vive, hacer una medicina más lenta, una medicina que venga desde la conversación. Muchas veces, y tristemente, la gente que tiene problemas de colon irritable es gente que ha ido muchas veces al médico, y los médicos no escuchan, dan un medicamento para pasar el rato rápido, no validan la creencia de la persona. Yo habitualmente converso con la persona. ¿Y por qué cree usted? Le pregunto a alguien que le duele la guata. No, me duele la guata por cómo están educando a mis nietos. Y eso me genera dolor de guata. Entonces, esa explicación que me da la persona es tan válido como que yo piense que es los lácteos, que el gluten, o todas mis explicaciones que vienen desde la ciencia. Que la persona me diga, oye, no, me duele la guata por cómo educan a mi nieto. Entonces, converse con su hijo, tenga esa conversación difícil para ponerse de acuerdo cómo va a seguir la educación de los nietos, y eso puede ser lo más importante en el proceso de sanación. Pero estas reflexiones vienen de una conversación tranquila en el que realmente estemos dispuestos a escuchar a la otra persona y a escuchar cuáles son sus explicaciones. Y eso es fundamental para la medicina humana del futuro, que hoy día se ha dedicado a mirar exámenes solamente, como la historia que me contabas tú, que te toman exámenes y no tengo nada, pero me duele, pero no tengo nada, pero me duele, entonces no llegamos a ninguna parte. Claro. Y yo creo que más allá de tener una respuesta la respuesta viene desde la conversación y el estar dispuesto a escuchar. Sí, para concluir, Manuel, el colon irritable puede dar desde pequeños hasta más grandes, o sea, no hay edad para poder descubrir que tenemos este problema. Hombre, mujer, ¿verdad? Sí, no hay edad, es cada vez más frecuente, lo que tiene que ver con un ambiente hoy día muy estresante y con gran acceso a alimentos poco saludables, por lo tanto una enfermedad o una problemática que no tiene edad y que se da particularmente en las sociedades como la chilena, una sociedad que vive un poco apurada, acelerada, con mucho acceso a alimentos procesados. Sí. Claro. Entonces, cuando reconocemos esto, digamos, para tratar el colon irritable hay que cambiar cómo estamos viviendo. Todo. Que ocurre un poco con todas las enfermedades, claro, con la calma, pero ir cambiando todo, ir conversando sobre todo, para que entre todos se nos ocurran las soluciones. Excelente, un gran espacio como siempre. Manuel Acuña, nuestro doctor, ¿cierto?, de Casa Vive. Te vamos a estar esperando obviamente la próxima semana con un tema tan o cual o más interesante que el de hoy día. Que tengas un gran y bonitos días, ¿cierto?, posteriores a hoy. Igualmente consigo, un abrazo. Un abrazo para ti también. Y nosotros junto al doctor, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir bailando, una pausa comercial para desestresarnos, ¿verdad? Y para estar mejores frente a la vida con este espacio de Casa Vive. Vamos y volvemos, no se vaya de las pantallas de TVU. Vamos a conversar, me voy allá a comenzar. Larga fila en el servicio puesto interno. La idea es poder, evidentemente, explicarle a la ciudadanía. TVU Noticias, informando a la región del Biobío. Este 2021, Ruta Constituyente está de regreso con la conversación constitucional urgente. Participación ciudadana, salud, bienestar son algunos de los temas que vamos a tocar semana a semana en nuestro programa, que usted podrá seguir a través de las pantallas de TVU todos los jueves a las 22 horas. No se olvide, Ruta Constituyente, la conversación constitucional con las voces expertas y ciudadanas de la región del Biobío hasta sus hogares. Está de regreso, lunes a sábado a las 20 horas. TVU Noticias Central.
No quiero vestirme. Vamos entonces a nuestro último espacio. También quisimos enfocarnos en la salud, sobre todo hoy día en pandemia. ¿Cuántas personas y niños, que eso yo creo que es lo más preocupante de todo, están conectadas a un 100% con pantallas, con el tema virtual, con las clases, etcétera? Es por eso que se nos hace necesario poder hablar de la miopía en pandemia. Para eso nos acompaña la doctora Cecilia Campos, oftalmóloga pediátrica del Hospital de Lota y Hospital Regional de Concepción, para analizar en detalle sobre esto que está ocurriendo hoy día. ¿Cómo está, doctora? Es de verdad muy positivo que pueda estar acompañándonos hoy día en el final del programa. Sí. Hola Constanza, buenas tardes y gracias por la invitación. ¿Le parece que analicemos cuáles son las principales causas de esta miopía hoy en pandemia? Sí, mira, qué bueno que vamos a hablar de este tema. Es súper importante que la gente se informe, porque es un problema que ya venimos arrastrando hace bastante años. Ya incluso se está hablando de la epidemia de la miopía y actualmente sabemos que más o menos 1 de cada 3 personas es miope, pero se cree que de aquí al 2050 vamos a ser 1 de cada 2 personas miopes. Y se ha visto que con la pandemia esta estadística está muy acelerada. Y esto es por la forma de vida, los hábitos de vida que estamos llevando ahora debido al confinamiento. Claro. Lo mismo que conversábamos con el doctor sobre los problemas en nuestro abdomen, el colon irritable, también tiene que ver con una serie de factores de la alimentación, de lo que está pasando también con nuestra cabecita, con nuestro corazón, con un sinfín de cosas. Sería bueno también, doctora, aclarar lo que es, antes de detallar, ¿cierto?, todo lo que vamos a analizar. ¿Qué es la miopía? Ya, la miopía es un defecto refractivo muy frecuente en el que las imágenes no se proyectan en la retina misma, sino que se proyectan antes. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a notar? Vamos a notar que son personas que ven bien de cerca, pero tienen dificultades para ver de cerca, para ver de lejos. Ya. Claro, la típica persona que ve muy bien de cerca, pero de lejos no ve. Es muy frecuente, se desarrolla sobre todo desde los 6 a 8 años, comienza a presentarse y va aumentando un poquito en relación a la genética y un poquito en relación a nuestras actividades diarias, a cómo influye el medio ambiente en nosotros. ¿Qué tiene que ver la genética, doctora? La genética tiene que ver porque un poco de la herencia que nos pasan nuestros padres y la que tenemos nosotros influye en si vamos a ser miopes o no. Ya. Pero en la actualidad se ha visto que influye mucho el comportamiento que nosotros tenemos en nuestras actividades diarias. Ya. Por eso es súper importante que hablemos hoy de esto. Sí, las actividades diarias, sobre todo, ¿cierto?, para nuestros hijos. Esto yo creo que es uno de los puntos más importantes a desarrollar y tocar. El tema de que los niños hoy día estén encerrados en pandemia y que lo que más tengan es contacto con pantallas, que hasta las clases las tengan que vivir, ¿cierto?, de manera virtual con pantallas, que la forma de entretenerlos la mayoría del tiempo es a través de pantallas. O sea, que la mayoría de sus días tenga que ver entonces con este problema que obviamente generan las pantallas a la vista, ¿no? Exacto. Mira, los principales estudios que se han hecho sobre por qué la miopía, por qué, por ejemplo, los asiáticos se han ido haciendo tan miopes a medida que se han ido desarrollando, y por qué nosotros, a medida que hemos ido aumentando en el desarrollo, nos hemos ido haciendo más miopes, se relaciona con la falta de luz, o sea, con la falta de actividad al aire libre. Y eso, ahora que hemos tenido que quedarnos encerrados con nuestros niños en casa, se ha aumentado mucho, porque ahora los niños hacen todas sus actividades dentro, están obligados a comunicarse a través de pantallas con los familiares, tienen clases online todo el día. Además, los papás usamos como actividad recreativa las pantallas, el iPad, el celular, la televisión. Esto ha hecho que los niños dejen de salir a jugar afuera, y es la luz el principal factor estudiado y reconocido que ayuda a que los niños no se hagan miopes. Es decir, un niño que pasa más tiempo jugando al aire libre tiene menos posibilidades de ser miope que un niño que está dentro de su casa. ¿Cuáles son los síntomas de la miopía? Mira, los síntomas de la miopía son desde cansancio visual, la persona que nota que se cansa cuando está mucho rato leyendo o está viendo el televisor o el computador, que
que se refriega mucho los ojos, que para mirar de lejos tiene que cerrar un poquito los ojitos, al típico niño que vemos que está mirando de lejos y cierra los ojitos, hace como un efecto estenopeico para ver mejor. Niños que notamos que se resfriegan los ojitos, que tienen el ojito rojo, es principal factor. Los niños que ya son más grandes ya se quejan, mamá no veo bien de lejos, o mamá me cuesta ver la televisión. Y nosotros que somos más adultos enseguida lo notamos que de cerca leemos bien, pero de lejos nos cuesta mirar a distancia. ¿Qué tenemos que hacer si es que nos damos cuenta que estamos frente a este tipo de patología en nuestros hijos? Obviamente consultar, pero ¿cómo hacer para que los niños disminuyan esta actividad junto a las pantallas en el diario vivir también? Sí, bueno, sobre todo decirle a los papás que intentemos, si los niños tienen que usar por obligación las pantallas que son en sus horarios de clases, en los horarios de tarea, que lo hagamos en un ambiente iluminado con luz natural. Ojalá una habitación con una ventana grande donde llegue la luz natural, porque esto va a ayudar a que no sea tan perjudicial. Luego que el tiempo que los que estén usando el computador tengan espacios de descanso, es decir, 20 minutos y luego que 20 segundos mire por la ventana de lejos y parpadee, que haga espacio de descanso de 20 segundos, cortito. Luego nuestros niños más pequeños, sacarlos afuera. Ya está muy comprobado y estudiado que 2 horas al día de luz solar durante todos los días o 14 horas semanales son un factor protector para que nuestros niños no tengan miopía, o si la tienen, esta no progrese tanto. ¿Ya? Es decir, tomar conciencia de que la luz es un factor muy importante para prevenir la miopía. Y luego intentar no usar las pantallas como recreación, ¿ya? Lo menos posible, sobre todo en los menores de 2 años. En ellos no deberíamos usar pantallas. Qué importante lo que nos está diciendo, doctora, porque hay muchas personas que, claro, lo utilizan para poner monitos animados, para que los niños puedan entretenerse todo el tiempo que están, ¿cierto?, en confinamiento. Entonces, la verdad es que hay que, de alguna u otra manera, cortar entonces las pantallas y poder buscar otras actividades quizás, sobre todo con luz, como dice usted, ¿no? Sobre todo con luz, no importa la actividad que hagamos afuera, si va a ser deporte, caminar, lo importante es que los niños estén expuestos a actividades al aire libre. Y también, yo soy oftalmóloga, no soy neuróloga, pero contarles que hay muchos estudios en niños pequeñitos, menores de 5 años, que se contabilizan las horas que están expuestos a pantallas, sobre todo celular, iPad, y el rendimiento escolar, y se ha visto que es menor que un niño que tiene menos horas o ninguna hora. Entonces, no es solo por nuestros ojos, sino también para cuidar al niño a su desarrollo. Claro, en su desarrollo. Ahora, ¿qué otras patologías podrían venir asociadas de una miopía mal cuidada o mal desarrollada? Esto es importante porque una miopía, un niño que se hace miope, le vamos a poner lentes, ¿cierto? Y va a ver bien. Pero ¿cuál es la importancia de esto? Es que este niño, a medida que crece, esta miopía, si va progresando en la edad adulta, 1 de cada 3 niños puede tener enfermedades graves de la retina, que pueden llegar a provocar desprendimiento de retina, alteraciones en la mácula, glaucoma. Son enfermedades que son graves y que pueden provocar ceguera. Incluso en países asiáticos donde la miopía es un problema grande, donde 90% de los adolescentes son miopes, tienen muchos problemas por ceguera a causa de la miopía. En nuestro país todavía no tenemos estas estadísticas tan malas como los asiáticos, pero es súper importante que intentemos evitar que lleguemos a eso, y para eso tenemos que cuidar a nuestros niños. Yo creo que también tiene que ser un cambio de conciencia grupal en familia, porque no puede ser que estemos pidiéndole, y esto yo creo que es un punto fundamental, no puede ser que estemos pidiéndole al niño que deje el celular y que deje la televisión si nosotros estamos el 95% del día con nuestro celular en la mano. Y yo obviamente, me sumo a los culpables, porque yo creo que mucha gente la que hoy día está viéndonos está con el celular constantemente. Entonces, ¿cómo le pedimos al niño que deje de hacer algo que nosotros estamos haciendo de manera constante, doctora, no? Sí, en eso tiene mucha razón. En el fondo es un cambio de todos, es difícil porque estamos en una época donde se nos pide estar en nuestra casa, mantener el confinamiento para poder evitar la extensión del virus,
pero tenemos que tomar conciencia que no solo es por una cosa oftalmológica, sino por una cosa del desarrollo del niño, de la comunicación en familia, en que todos tenemos que intentar ayudar a este niño a dejar un ratito el celular y las actividades al aire libre, las 2 horitas de actividades al aire libre, ideal hacerlas en familia, dejando el celular en la casa y intentando educar con el ejemplo, aunque es difícil. Qué difícil. Estamos viendo ahí algunas imágenes. ¿Cuáles son los pasos a seguir en caso de que estemos con los síntomas para que, necesitemos llevar a nuestros hijos al oftalmólogo? ¿De qué manera ustedes realizan o qué exámenes se realizan para saber que estamos frente a este problema? Bueno, es ideal que todos los niños antes de entrar al colegio, a los 4 años, tengan una evaluación por el oftalmólogo. Ya. Si los padres notan que los niños tienen alguna sintomatología, acudir al médico y, si es posible, para que le derive desde su consultorio al oftalmólogo que le corresponde, y si no, si es posible, a la consulta con un oftalmólogo. Los niños, cuando van al colegio, tienen el acceso a Junaed, que se encarga de resolver y hacer el screening para ver qué niños tienen problemas refractivos, pero ahora, como nos está yendo al colegio, no contamos con eso, entonces es más difícil. Por eso es que los papás tienen que estar muy atentos a ver si su niño necesita esta consulta, y nosotros estamos atendiendo y viendo a los niños con una simple, mirando cuánto ve el médico, el pediatra o el médico del consultorio, puede ver si el niño tiene o no algún defecto refractivo y puede derivarlo. Ya. Estas consultas no pueden ser por internet, ¿verdad? Siempre la idea es que sean de manera presencial para poder hacerle todos estos exámenes que se realizan a la visión de los niños. Exacto. Eso ha hecho que muchos niños en este tiempo han dejado de consultar, porque para poder evaluar esto tenemos que hacerlo de forma física, o sea, tiene que ser una consulta física. No es posible hacerla telemática porque es muy difícil medir la visión a través de una pantalla, no es algo que podamos hacer. Claro. Ahora, por ejemplo, el niño que tiene esta patología, ¿cada cuánto tiempo debe de consultar a su oftalmólogo para ver si se debería de cambiar los lentes y todo eso? O sea, nosotros hacemos el control idealmente a los 4 años en etapa preescolar. Ya. Si el niño no tiene nada, lo podemos ver cada 2 años. Si el niño tiene algún factor de riesgo o hay algún indicador que nosotros veamos que va a ser miope o que es miope, este niño lo vemos cada 6 meses o una vez al año, dependiendo de lo que encontremos. Perfecto. Recomendaciones finales, doctora, para que la gente entonces tome este tema como algo que es fundamental para la visión de nuestros niños y también la nuestra, claramente. Sí. Bueno, estar muy atento a nuestros niños si presentan cualquiera de los síntomas que les comentaba, que se cansan, que tienen los ojitos rojos, que se frotan, consultar. Y sobre todo, intentar evitar al máximo las pantallas, usarlas lo menos posible, si es que hay que usarlas, idealmente con buena iluminación, y sobre todo 2 horas al día sacar a nuestros niños al aire libre a que reciban luz solar. Eso es lo más importante. Le damos las gracias por haberse conectado con nosotros con tan interesante tema de esta tarde. Que le vaya muy bien, doctora. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Adiós. Y nosotros a continuación, luego de este espacio de salud, vamos a conocer una interesante noticia del ámbito cultural y musical. BioBio crea un proyecto que busca visibilizar el trabajo de músicos penquistas a través de medios digitales. Con la participación de 8 bandas destacadas de nuestra región, se dará inicio a este proyecto de difusión en medios digitales. BioBio Visibiliza es un proyecto cuyo objetivo es la puesta en valor y visibilización del trabajo de músicos y bandas de la región del Biobío a través de medios digitales, que viene a colaborar con la difusión de los trabajos musicales que las bandas participantes están produciendo y quieran difundir. Es una colaboración directa, ¿cierto?, a la difusión en tiempos de COVID. Vamos a conocer, por ejemplo, algunos trabajos de, por ejemplo, Feliciano Saldías. Tu boca y la mía, ya no puedo esperar el momento sublime que es como una eternidad. Como aquel primer día son tus besos
besos de verdad. Manos tranquilas, no es necesario tocar, ¿o sí? Voy sintiendo tu alma que relaja mi ansiedad. Tu lengua y la mía. Los primeros trabajos serán liberados este 20 de mayo a través del canal de YouTube de los organizadores y pretenden mantener vigentes los trabajos de las 8 bandas participantes en esta primera versión, donde destacan, como veíamos, a Feliciano Saldías, Fernanda Leiva, Cato Estudillo, Lorraine, Emana, Ariana Rifo y Hey Weary. Ahí estamos escuchando a la sequísima, ¿cierto?, Fernanda Leiva. Escuchémosla. Como un reflejo animal, expuesta y al acecho, me provocó tu canto profundo y me obligó a llevar la luz a lo más profundo de ti y de mí. Hiciste eco en mi silencio, eres la respuesta o la misión. Nuestro abrazo nos hizo puente, bendita conexión. Siento cada contracción de tu ser, te invito a nacer, vamos a hacerlo bien. 20 de mayo entonces, Bio Bio visibiliza, redes sociales y canal de YouTube Bio Bio visibiliza, para que puedan disfrutar entonces de la participación de estas 8 bandas destacadas de nuestra región y así poder vivir, disfrutar en esta pandemia de la cultura y de la música de nuestros sequísimos artistas regionales. Y nosotros con música de Fernanda Leiva entonces despedimos esta comunidad del contenido, deseando que tengan un gran día y por supuesto vamos a estar aquí con toda la energía y todas las ganas y el cariño del mundo para presentarles un último programa, ¿cierto?, de día jueves. Un beso grande para todos.